buenas noches. Hola, buenas noches, Leonel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy sigue temprano. Hoy sí, Leonel. Más bien es al revés. Hoy estoy yo aquí en día viernes, que se supone que el miércoles tuve que haber estado con ustedes. Pero la Ingrid se enronchó con muchas cosas y pues aquí estamos, mira, hoy viernes, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Leonelcito? ¿Cómo estás? Feliz porque tu celular ya puedes dejar comentarios, ¿verdad? Cuéntame. Ay, yo con mucho calorcito, chico. Doña, perdone, creo que me perdí alguno de sus directos. Ay, sí, mucho. No, Leonel, de hecho, mira, no me había conectado. Ángel, hola, buenas noches, Ángel. No me conecté el miércoles, corazón. Tuve un inconveniente, ese día y surgieron muchas cosas que la verdad a la mera hora no pude conectarme con ustedes. Pero ya no quise decirles nada, dije, mejor me voy a esperar a que me conecte y ahí ya platicamos todo. Dice Viner, ay Ingrid, no podré estar contigo esta vez. Ay, corazón, buenas noches, no te preocupes, no pasa nada. Mira, hay veces que yo también les quedo mal, yo hay días que no puedo estar con ustedes, les quedo mal y hay días que ustedes no pueden, pero eso no hay ningún problema, chicos. Ustedes con que vengan y me saluden un ratito, con eso es suficiente, ¿sale? ¿Vale? Dice, Deñito averiguó el locro y listo. Sí averigüé respecto a eso, fíjate. Del locro no, se me olvidó ese nombre. Creo que ese es como un tipo caldo, ¿verdad? Como un tipo caldo de res. De hecho, mira, hoy, Leonel, vamos a hacer un caldito de pechuga de pollo con verduras porque, mira, aquí en mi casa han abundado las enfermedades, ¿ok? Entonces dije, bueno, no está haciendo frío, no es una temporada de que esté haciendo mucho frío, pero sí es bien importante consumir verduritas cuando has estado un poquito enfermo del estómago. Mi hija ha estado enferma de la tos, de la gripa y cositas así. Dije, pues un caldito les va a hacer bien, ¿ok? Ahorita que la Ingrid ya se repuso, ahora sí les va a cocinar. Okidoki. Apaga el live y te cerramos la cuenta. Hola, ¿te acuerdas de mí? Dice fan de Karina. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Dime. ¿Qué te pasa, Lupita? Apaga el live o te cerramos. Es que dice Lupita, apaga el live o te cerramos la cuenta. Dice que me va a cerrar la cuenta. Ay, Lupita, ¿por qué eres tan chistosa, Lupita? Segunda advertencia, si no acabas el live en 2 minutos te quitamos la cuenta. Ay, Lupita, no seas mala, Lupita. Mira, vamos a hacer una cosa, no hay que ser... vamos a bloquearlo temporalmente por 30 minutos. Así, ya no pasa nada, chicos. Eso es para que ustedes no se sientan incómodos con las personitas que se meten a estar, a lo mejor no sabemos si es algo malo y la verdad, yo soy una persona que me preocupo mucho y como no sé mucho de estas cosas, la verdad no me quiero estar metiendo en problemas con nadie. Dice, solo que me cambié el nombre. Ay, mi niña, dime, fan de Karina. Ay, no mire que soy Alifan. Ay, ok, corazón, no habías venido, ¿verdad? El lunes no te viniste. Es que saben una cosa, chiquillos. Ingrid es una personita que de repente como que se le olvidan las cosas. No es que no les ponga atención, pero tengo tantas cosas en mi cabeza que a veces se me olvidan y necesito que ustedes me den un empujoncito, ¿ok? Así vete a otro lado. Ay, ya no te preocupes, Leonelcito. Mira, ya. Mejor ya mejor quitamos eso y ya. A Lupita se bloqueó temporalmente. Vamos a bloquear temporalmente. Más que nada por respeto a ustedes, dice. Te saludos desde Guatemala. Hola Edmundo, muchas gracias. Buenas noches, Yasmín Romo, bienvenido, ya estamos. Gracias, buenas noches por venirme a acompañar un ratito y por venirme a saludar. Chicos, vamos a hacer un caldito de pechuguita de pollo con verduritas. Mire que tengo por aquí, son verduritas que yo utilizo normalmente, bueno, de las que nosotros nos gustan, ¿verdad? No en específicamente como yo lo voy a preparar, quiere decir que solamente lleva esas verduras. Les voy a dar la idea cómo lo pueden hacer y si lo quieren preparar igualito, pues ya saben, ¿ok? Va a quedar bien delis, ¿ok, chicos?
Dice Fede, tu patrón, dice, ¿me saludas? Claro que sí, Fede, saluditos, buenas noches. Dice, Pañita, perdone por ser tan directo, pero no podría algún día ser moderador de su canal. Claro que sí, Leonel, claro que sí. ¿Quieres aventarte la de moderador el día de ahora? Estaba esperando a ver si llegaba Lecita. Ya ves que Lecita me ayuda y para ver si el día de ahora me iba a ayudar. Más que nada porque, miren chicos, yo no quiero, si ustedes quieren, yo no quiero presionarlos a ustedes de que si ustedes quieren estarme ayudando, ¿ok? Yo por mí no hay ningún problema. Pero si ustedes se quieren sentir a gusto y quieren ayudarme y todo eso, por mí yo hay ningún problema, yo al contrario, me siento feliz que ustedes quieran, ¿cómo se dice? Que si ustedes quieran colaborar conmigo de esa manera y que me quieran ayudar, me siento muy contenta y yo lo hago con mucho gusto, ¿eh? No lo piensen, no piensen que me molesta o algo así, al contrario. Un saludo para mi madre Rosa. Ay, Edmundo, ¿por qué andas diciendo albures? Esas cosas ya me las sé, ya mejor y no voy a decir nada, ¿eh? Qué malito eres. El read o filtro. ¿Es real o filtro? ¿De qué hablas, Melissa Álvarez, corazón? Que si es real o filtro. José Luis Paparardi, hola, ¿me saludas? Yo soy nuevo. José Luis, claro que sí, bienvenido, buenas noches. Es que personas así molestan, la paz no merecen estar aquí. Sí, Leonel, claro que sí, corazón. Ahorita te voy a poner, ¿eh? Y ahorita voy a comer, pero dime tú primero si lo que quieres y ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Y ahorita voy a comer huevo con chorizo. Ay, Yasmín. Ay, qué rico. A mí me gusta el huevito con chorizo y yo soy bien burrera, ¿eh? Maximiliano López, qué hermosa mujer. Muchas gracias, Maximiliano. Yo también quisiera ser moderador, dice Fan Karina. Ay, claro que sí. Ustedes me pueden ayudar si ustedes quieren, ¿eh? Yo no les digo nada porque la verdad yo como les comento que estoy nueva en estas cosas, chicos. El otro día porque Alecita se ofreció y me dijo, Ingrid, me puedo poner y todo, y Alecita es una niña tan preciosa que siempre me está ayudando también. Y, y pues resulta que la puse a ella, pero yo no sabía que la podía poner. Como me dijo en ese momento, le intenté y dije, bueno, usted sabe que a mí me gusta mucho ayudar, créeme, y además sabe que siempre parezco así. Sí, chicos, claro que sí. Yo, todos los que ustedes me quieran ayudar, ya sé. Deletrea, ¿qué es eso de deletrear? ¿En qué te puedo ayudar? Ok, chicos, miren, vamos a hacer una cosa. Por mí, miren, las personitas que vengan, todos tienen la libertad de entrar aquí al live y entrar porque de eso se trata, ¿no? De que vengan y que compartan y que convivan. Yo no tengo la intención de bloquear a ninguna persona ni a quitar a nadie porque a lo mejor vengan a divertirse un ratito, pero lo hacen de una manera incorrecta. Entonces yo estuve pensando muy bien y dije, mira, para no ser grosera y no hacer menos a ese tipo de personas, ¿qué me parece si mejor primero les doy el mensaje diciendo que, por favor, pues esa no es la idea de convivir en lo que estamos haciendo nosotros aquí, que tengan respeto. Si las personas no tienen respeto y ya ellas mismas deciden seguir y seguir, entonces con todo el dolor de mi corazón, nosotros, bueno, ustedes mismos si les molestan, entonces los vamos a bloquear. Pero a decisión de que si a ustedes les llega a molestar, ya que yo a veces no me doy cuenta, chicos, de todo lo que me dicen. Hay veces que no me doy cuenta, sinceramente se los juro que no les miento, no me doy cuenta. Pero tampoco no quiero que ustedes se incomoden porque hay muchas personitas que aquí no están acostumbrados a estar escuchando cosas muy pesadas ni cosas con doble sentido y todo eso. A mí en lo personal no me gusta, para serles sincera, no me gusta, pero no me asusto. Respeto el tipo de, ¿cómo se dice? El tipo de persona que es cada quien, pero hay que saber poner límites, pues. Pero lo que menos quiero es ser grosera con las personas, ¿sale, vale? A ver, vamos a ver. Dice, otra cosa bonita, voy a comer una comida muy típica del país que literal no se come igual en otro lado, se llama estofado. ¡Uy, Leonel! ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de hacer estofado aquí. Y de hecho estaba pensando hacer estofado esta semana. Ay, fíjate, me leíste el pensamiento. Pero como te comento que están enfermitos aquí en casa, pues dije, no puedo hacer cosas que les vaya a irritar más. Y como el estofado, bueno, el que yo conozco normalmente se prepara el caldito y lleva unos chilitos. Entonces dije, no quiero ponerles algo muy irritante. De hecho, hoy voy a hacer una salsita de molcajete, pero esa la voy a hacer para mí.
No va a comer mi esposo y ellos porque creo que les va a hacer daño, pero yo sí voy a comer. ¿Qué les pasa? A ver, chicos, miren, déjenme, vamos, miren. Aquí tengo ya la pechuguita, ¿ok? Miren, está lavadita. Si se pueden dar cuenta que esta agua tiene porque ya la dejé bien lavadita, ¿ok? Y aquí están todas las verduras que voy a utilizar, miren. Voy a utilizar tomatitos porque obviamente voy a preparar una salsita. Y para el caldo también voy a necesitar. Vamos a necesitar chiles habaneros. Miren, qué bonitos están estos chiles habaneros, chicos. Miren, voy a necesitar también chiles jalapeños para la salsa. Vamos a necesitar calabacitas, cebollitas cambray, que estas cebollitas cambray ya se me andan queriendo hacer más pachichis que nada. Voy a utilizar acelga, chicos. Miren también que yo según compré acelgas para hacerme unas lentejitas o unos huevitos como en omelette veggie. Y resulta, ay chicos, me van a disculpar si escuchan mucho ruido. Esa es una de las cosas por las cuales me estreso mucho y de repente ya ven porque no me conecto. Ahorita tengo todas mis mascotas dentro de la casa, chicos, así es que si oyen de repente un escándalo me van a disculpar, pero yo dije, no me puedo frenar porque estos niños no me dejen hacer nada a gusto, entonces yo le voy a dar así, con todo el ruidajo, así es que me disculpan. Les digo que había comprado estas acelgas y las voy a utilizar para este caldito el día de hoy. Vamos a necesitar zanahoria, apios, miren aquí tengo apio y unas papitas, chicos, ¿ok? Para preparar este caldito. Lo vamos a hacer, bueno, le voy a hacer sencillito y bien sabroso, ya saben. Pero para empezar, bueno, vamos a ver otra. Leonelcito, sí te leí, corazoncito, que me dijiste de tu comidita, de un día vamos a hacer el estofado aquí. Les he prometido muchísimas recetas, amigos, y nada que les cumplo, pero ¿saben qué? Ser Ingrid no es nada fácil. Hachirina, tengo mi perra Rottweiler dentro de la casa. Imagínense, lo que pasa es que está enferma también, chicos, está enferma y la tenemos con un cono aquí en la cabeza para que no se esté rascando porque como que le causa alergia, no sé si el polvo o algo. Y de ahora que nos cambiamos de casa, el espacio donde ella estaba se hizo chiquito, entonces como que algo le está haciendo daño, no sé si le picó y empezó con algo dentro de la oreja. Mi esposo trató de estarle curando, pero ella misma se rasca. Nosotros a veces tenemos que salir y no nos damos cuenta que ella se empezó a lastimar más y mi esposo hoy le puso un cono porque le está curando, le está haciendo curaciones y todo eso, entonces la tengo que tener con cuidado dentro de la casa. Entonces ella está grande, es una Rottweiler y está grande y hace un desastre cada vez que se mueve. Y tengo los 3 chihuahuitas, pero eso ahorita mi esposo me está ayudando a cuidarlos allá, porque uno de ellos no la quiere y pelea y le pega y la quiere morder. Entonces ahorita estoy súper estresada por este lado y batallo muchísimo, amigos. Imagínense tener tantas mascotas adentro de una casa y no tener patio donde tenerlos. Ay, Dios, es un lío. Ay, Leonel, vamos a hacer un caldito, corazón, mira. Caldito de pechuga de pollo. Ya les enseñé las verduritas que vamos a ocupar. Acelga, papa, calabaza, zanahoria. Vamos a hacer una salsita de molcajete para acompañar, darle saborcito a este caldito. Y también lo vamos a acompañar con un arrocito, ¿ok? Va a estar bien sabrosiris. Pero miren, ya tengo 15 minutos y no empiezo. Estoy bla, 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 bla. Hola, ¿me saludas, Aldair? Claro que sí. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué vas a hacer de comer, Daniel? Ah, pues ya les dije, Danielito. ¿Me saludas, sí o no? Que sí, Aldair, sí te saludo, saluditos. Buenas noches, bienvenido. Perdóname si no, mire, es que yo también soy bien despistada. Aparte estoy un poquito preocupadita porque Alecita el día de hoy no nos vino a visitar. ¿Saben una cosa, chicos? Estos días me desaparecí y me desconecté por completo porque entré en una crisis de estrés, chicos. Es en serio. Ser Ingrid no es cosa fácil. Ay, no me pueden comprender porque necesitan conocerme un poquito más, poco a poquito. Pero la verdad, chicos, ser Ingrid no es cosa fácil. Lucho con todos mis demonios.
Listo. Perdón, chicos, es que tenía que hacer algo importante. Yo sé que van a decir, ay, Ingrid, ¿qué estás haciendo más importante que nosotros? Es que hay que acomodar pendiente, chico. Te puedo decir, Andicita, ¿por qué Andicita? A ver, a ver, dime, cariñita, ¿por qué me vas a decir Andicita? Dice, ¿me invitas un poco de tu caldo? Claro que sí, Rey, les invito de todo el caldito este. Miren, voy a traer los cuchillos, ya saben, chicos, que a mí me gusta tener cuchillitos y todo. Hoy no tengo todo preparado porque, como les comento, que ando bien atareadísima. Y pues por eso ya se voy a comer. Cuando vuelvo le diré un consejo. Leonel, claro que sí, cuando vengas me das un consejo y me dices si me vas a, cuándo me vas a ayudar, Leonelito, ¿eh? Voy a traer rapidito los cuchillitos, ¿sale? Anda, trae. Vamos a poner aquí, chicos. A ver. Ok, miren, aquí voy poniendo esto. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, ¿dónde están los platos? Ahí está la Ingrid acomodando toda la mega hora, chicos. Vamos a poner este por aquí porque lo tengo que tener así como por un ladito. Porque es, me hace, porque se te hace un nombre bonito para mí. Ay, corazón, claro que sí, ustedes me pueden decir como sea. Pero siempre y cuando no sea algo feo, ¿verdad? Porque a lo mejor me pueden decir algo que yo ni sé ni qué es. Pero sí, no se preocupen. Para las personitas que no me conocen, yo me llamo Ingrid, chicos. Ingrid para servirles, ¿ok? Muchas personitas que vienen y que no saben ni quién soy, ¿verdad? De decir, esta loca, ¿qué cocina, qué hace, qué habla sola, qué, ¿verdad? Me tomaré, no, a tu madre, no me maté. ¿Cuál es la capital de Francia, Enrique Montoya? Ay, corazón. Con trabajo sé cómo me llamo a veces. ¿Tú crees que me vas a decir cuál es la capital de Francia? No sé qué, en qué mundo vivo yo. A ver, chicos, voy a ir poniendo eso. Ok, vamos a poner el agüita, chicos, y vamos a ir poniendo la pechuga de pollo y la vamos a ir. A ver, siento como que ustedes no miran muy bien ahí donde voy a preparar las cosas, ¿verdad? ¿Qué les parece si los pongo así? ¿Sale? ¿Así están perfectos o no están perfectos? ¿Perfectos o no perfectos? Ok, aquí miran perfectamente. ¿Sale, chicos? Miren, lo que podría hacer es que un día antes de cocinar en directo pongo una publicación en su canal de los ingredientes. Así las personas que quieran cocinar lo que usted hace se les haga más fácil. Ah, ok, o sea, como para que cocinen conmigo al mismo tiempo, Leonelcito, eso me dices. Oye, eso sería muy buena idea, ¿verdad? Miren, chicos, voy a agarrar la pechuga y la voy a partir. En realidad no la voy a partir ni en tiras ni nada, simplemente voy a empezar a partirla de esta manera para ir sacando unos cuadritos más o menos como que de unos 2 centímetros, miren, de mis dedos así. Acabo de todas maneras, la pechuga se encoge, no crean que al cocerse se va a quedar del mismo tamaño, ¿ok? Leonel, tienes muy buena razón, corazón, pero ¿sabes qué es lo que pasa ahorita, mi niño? Que yo tengo muy mala organización, muy malísima organización.
Y lo que me molesta, en esta ocasión, ¿sabes qué es lo que me pasó? Que me pasó eso. Estuve en un inconveniente y no estuve a tiempo. Y el saber que no iba a estar a tiempo y no iba a tener las cosas como yo lo había pensado, soy una persona que me exijo demasiado. Y el saber que no me iba a salir como yo tenía en mente, preferí parar y decir, no lo voy a hacer. Y eso me trajo otra complicación más, porque fue el, por el qué voy a decir, por qué no me conecté, por qué decidí parar. Pero es en serio, chicos, yo soy una persona que me estreso y si estoy estresada, la verdad, prefiero no hablar, prefiero no decir nada porque no me gusta decir las cosas, nada más lo primero que se me va a venir a la mente molesta, o sea, con las personas de fuera, porque lo hago con mi familia, sinceramente, y pues no me trae nada bueno. Pero en este caso con ustedes dije, no. Ay, no, dije, güey, ellos van a decir, a mí qué me importa, Ingrid, que estés estresada por estas cosas. Entonces dije, si yo no me siento bien y no estoy en condiciones para estar con ellos platicando en buena onda, mejor ni siquiera me les voy a parar enfrente, porque nomás los voy a contagiar con mi mala vibra. La verdad, me sentía súper mal, chicos. Mal, me sentía bien estresadísima. Me atacaron mis demonios. Es que les digo que Ingrid no es cosa fácil. Entonces, Leonelcito, mira, lo que tú me recomiendas está perfectísimo, hijo, pero mi mala organización que tengo, yo no quiero quedar mal con las personas. Imagínate, yo les digo, oiga, chicos, mañana voy a hacer esto y de repente no me conecto. Imagínate, pobre de ustedes y pobre de mí, porque la verdad a mí me carcome tanto todo ese tipo de cosas. Pero Ingrid tiene tantas obligaciones, chicos, que ustedes han de creer que no, pero tengo muchas responsabilidades en casa y muchas cosas que tengo que atender que sinceramente no me ayudan en muchas cuestiones que necesito que me ayuden y me cargo de mucho estrés. ¿Qué pasa? Que no como bien, no duermo bien y se me va acumulando conforme van pasando los días y ya cuando yo tengo que hacer cosas que son mías, ya no rindo igual. ¿Por qué? Porque ya toda mi energía la desgasté en tantas cosas que tengo que estar haciendo. Pero así es. Por lo pronto mi vida así es, chicos. Es un poquito complicada. No crean que vivo en una vida, ¿cómo se dice? Mi vida sea de color de rosa, chicos. Luis Torres dice, bendiciones, muchas gracias. Tú eres muy famosa o poco famosa de... Ay, Karina, yo no soy famosa, mi niña. Nosotros nos complementamos mucho. Exacto, porque hay mucha gente que creo cocina al par de usted. Sí, mira, y sabes que yo por eso me conecto en la tarde. Una de las cosas sería imposible que yo ya me di cuenta que yo no me podía conectar temprano, corazón. Esa es una de las cosas. Y la otra porque yo sé que hay muchas personas que trabajan. Y la mayoría de las personas que trabajan... Ah, no, mentira, estaba cerrando el gas. ¿Ven lo que les digo? Que hago cosas sin pensar. Muchas personas trabajan, chicos, y yo me conecto para estar en contacto con ese tipo de personitas, para los que van en escuela, que llegan tarde, que sus papás llegan de trabajar, porque yo me identifico con ese tipo de personas, chicos. Por eso es que yo me conecto en la tarde. Y me identifico porque a mí me gusta aprender de todas esas personas, porque yo también les podría decir que no tengo un trabajo así fijo, pero yo también soy una persona que tengo que ganarme día con día para, pues, como se dice en esta vida, ¿no? Para poder salir adelante. ¿De qué manera? Ayudándole a mi esposo en todas las cosas que él necesita. En su trabajo también le ayudo, chicos, cosas de su trabajo. No crean que Ingrid nada más es mantenida de Oquis, ¿eh? No crean. Entonces, pero bueno. Miren, chicos, aquí el agua ya está calientita, ya está empezando a salir calorcito. Vamos a quitarle esta semillita chiquitita. ¿Saben qué? Aquí me tienen, tenemos pájaros, chicos, tenemos como 26 pajaritos. 26.
De hecho, mi esposo ya lo quiere sacar con todos los demás pajaritos y le dije, no lo saques porque me creerán que le estaban pegando. No sé si entre todos o algo, pero ya su pico lo traía todo sangrado, lo traían todo picoteado de acá de donde están sus ojitos y las partes de atrás, su cuerpecito todo picoteado y mi hija va y les da comida. Entonces lo encontraron todo sangrado y ya no se movía, estaba todo ahí adolorido porque los demás le estaban pegando, chicos. Entonces ese lo tenemos aquí adentro de la casa en una jaula más chiquita y les dan comida, que es a lo que voy, y cómo me hacen regadero de alpiste, tanto regadero que me hacen, y les digo, cuando les den de comer a los pobres pajaritos, por favor, no me hagan tanto cochinero, y no me hacen caso, chicos, no me hacen caso. Chicos, voy a poner el pollo. Mire, estoy haciendo aproximadamente 1 kilo de pechuga de pollo, ¿ok? Es lo que voy a poner a cocer. A ver, si a ella siempre le gusta. A ver, dice, la doñita siempre está bastante introvertida, lo que no, nada malo. ¿Por qué es eso de introvertida? A mí tú eres muy famoso porque siempre estoy en tus videos, siempre tienes más suscriptores que yo. Ay, Karina. Karina, ¿qué haces tú, corazón? Cuéntanos, invítanos. Dice Leonelcito que yo soy muy introvertida. ¿Qué es eso introvertida, corazón? Como, ay, es que no lo estoy introvertida. Sí sé que es introvertida, pero yo lo identifico con la palabra extrovertida. A ver, cuéntame, es que ahorita traigo mi cabeza toda tonta. Doñita, y lo respeto. Oh, ok, hola. Le gusta eso, doñita, dígame que le gustan los gatos. A mí la verdad me encantan los gatos y los pollos. Sí, sí me gustan los gatitos. De hecho, mi vecinita, mi esposo tiene una casita que rentó y bueno, donde vivíamos anteriormente, y la señora tiene gatitos y los tiene dentro de su casa y tiene unos gatotes bien gordotes y bien bonitos. Le digo, ay, cuídelos mucho. Yo lamentablemente no puedo tener gatos por los pajaritos, tenemos un periquito también y cositas así que no podemos tener gatos por ese tipo de mascotas que tenemos, y más por los perros. Los chihuahuas no quieren a nadie, chicos, entonces no puedo. Pero sí, me gustan, y a mi esposo también le encantan, a mi hija también le encantan, pero no podemos tener gatitos. Eso es lo que sí no podemos tener. Buenas, dice, el espantaviejas, dice, buenas noches, espantaviejas, dice Sonia Makeup. Hola, Sonia Makeup, buenas noches. Es que los animales no hablan idioma humano. No hablan, corazón, pero te voy a decir una cosa. No hablan, pero sí entienden. Si tú te empiezas a tener contacto con ellos todos los días, tenlo por seguro que empiezas a hacer una conexión con ellos y empiezas a tener, como que te empiezas a entender con tus mascotitas, La verdad que sí. Y los moderadores, ay, Juan de Apocalipsis, ahora no vino Alecita, hoy Alecita no vino. Me siento mal porque mi amiga y el Bitcoin que se siente gorda y fea desde que nació por pesar 123 kilos y sabe, ay, corazón, Jackie. No se debe de sentir mal, tal vez a lo mejor por cuestiones de salud, pero no deben de sentirse mal por cuestiones, ¿cómo se llama? Cuando uno es por vanidad. Yo hago contenido de Roblox y de juegos, en serio, vamos a ver tu contenido, corazón. Juan, por el momento solo hay un moderador y no está presente. No, Leonel, ¿quieres que te ponga de moderador? ¿Algo así? Si ustedes qué quieren, díganme, Leonel. Tú dime, Vamos, voy a echar la pechuga, chicos, Dime, Leonelcito, tú dime. Es que estaba esperando a Lecita, corazón, y yo respeto a Lecita y dije, bueno, para que Lecita no piense que no la quiero poner a ella o algo, como la otra vez también, hoy no vino Rubén Cárdenas, Rubencito también siempre está con nosotros, y la otra vez Rubén me dijo, a mí también me gustaría hacer, y les dije, ¿qué les parece si, Hachirina, qué les parece si voy a ir cada live, si ustedes quieren, y las personitas que yo sé que comparten más tiempo conmigo con confianza, les quieren ayudar? Claro que sí, yo estoy súper feliz.
pero que nos pongamos de acuerdo porque, como dije, yo sé que Leonel va a decir, ay, usted no quiere, no es que le quiera caer bien a las personas, hijo, no quiero caer en conflictos, pues, ¿sí me entiendes? Y soy una persona que no me gusta hacer sentir mal a nadie. A lo mejor lo voy a llegar a hacer y no me voy a dar cuenta, pero si está dentro de mi conciencia que lo estoy haciendo, no me gusta. Y sabes que soy una persona que tengo muchos, ¿cómo se dice? Muchas luchas internas que a veces debo de aprender a decir no y no sentirme mal porque dije un no, porque muchas veces no es porque lo digan mala onda, simplemente a veces es un no porque no puedo o X en cualquier situación, ¿no? Pero yo no sé hacer así. Soy una persona que no puedo ser, no me gusta ser así y mi esposo me dice que no me debo de sentir mal. Él es más frío, chicos. Mi esposo es todo lo contrario que yo. Imagínense todo lo contrario de lo que es Ingrid. Es bueno, es bien noble, pero es una persona como que más dura, como que más calculador, como que más frío. Y yo no, yo soy como que tengo más confianzuda con las personas y él me regaña. Él me dice que no sea así. Ay, no. A ver, Leonel, te vamos a poner Leonelcito. Entonces ya quedamos, ya nos pusimos de acuerdo, Leonelcito, cómo vamos a hacerle con las personas, ¿ok? Vamos a ayudar a las personas a que tengan una mentalidad distinta. Aquí había una personita que antes venía a visitarnos y cuando venía entraba y siempre decía cositas que eran subiditas de tono, ¿verdad? Y pero llegó un momento donde yo dije que lo bloqueo, que yo por respeto a mi esposo, porque yo no me daba cuenta, mi esposo era el que leía a veces todas esas cosas. Y me dice mi esposo, no, me dice, no lo bloquees. Y le dije, ¿en serio? Le dije, yo no quiero que tú pienses que yo permito que me falten al respeto. Y me dice, no, me dice, mejor habla con las personas y diles que por favor no falten al respeto. Una sola vez, dice, si ya si las personas no quieren o hacen caso omiso, pues ya entre ustedes decidan si lo bloquean o no, dice, pero mejor traten de ayudar a que las personas piensen de otra manera. A lo mejor no lo hacen por llamar la atención para que me entiendan. O a veces ocupan ayuda, no sé, y yo no quiero ser mala onda, pues. Entonces lo decidí de esa manera, le digo a mi esposo, ok. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que ahorita ya cuando viene esa personita, ya no viene y ya me saluda con respeto, pues chicos, eso es a lo que voy. Esa persona ya viene y me dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y ya me habla con mucho respeto a comparación a como venía antes, pero nosotros decidimos no bloquearlo y mejor saludarlo y decirle, ay, sí, mi compa Dani, ¿cómo eres? Y que ta. Y él se dio cuenta pues que no lo tratamos mal y al contrario, empezó a hablarme con el respeto con el que me gusta y con el que nos gusta que nos traten a las personas. Y mira, facilito, chico, no tuvimos que sacarlo ni bloquearlo. Y él entra y sale a la hora que él quiere, pero ya no molesta a nadie. Ok, pero bueno, Leonelcito, vamos a ver. Hola, son nuevo, dice Juan. Jajaja. También se burla porque cuando sonrío me salen ojitos. Sí, creo que... Ah, mira, Apocalipsis dice que si quieres que sea... A ver, Leonel, entonces te voy a poner, ¿sale, vale? A ver, dame un dedito así, dime que sí y te voy a poner ahorita, porque ya me voy a empezar a poner las verduras y todo lo demás, chicos, ¿eh? Ya voy a empezar con todo el merequetengue. Alma Marcela Gozo, ¿dónde quedó el Juanpi? Ay, perdón. Hola, saludos desde Cuba. Hola, saluditos, Leduani. Saluditos, buenas noches. Ok, Leonel, ahí te va. Hoy nos va a ayudar Leonel, chicos. Agregar como moderador. ¿Listo? Ahora sí. De eso sí, chicos, yo no sé, hay dos tipos de moderadores y no sé cómo, yo no me le pongo al modo estándar porque yo no le entiendo todavía perfectamente a eso, así es que ahí está, ¿ok? Gracias, chicos. Pórtense bien con Leonelcito, ¿ok, chicos? Él nos va a estar ayudando el día de hoy. Santiago Alexander, hoy mi novia tiene mucha pena, entonces, ¿qué me recomiendas para quitarse la pena? ¿Por qué tiene pena? A ver, Alexander, ¿por qué tiene pena? ¿Pena de qué tiene? Cuéntanos. Alma Marcela Bozo. Alma, les da risa porque me dicen cosas
locas, ¿verdad? Miren, chicos, les eché unas hojitas de laurel. Voy a agregarle a esas pechuguitas un poco de sal. Un poquito de sal. Vamos a agregarle ajitos. ¿Dónde están los ajitos? La Hachi tiene que tomar agua. Amor, la Hachirina tiene que tomar agua. Y salir a hacer pipí también. ¿La camioneta no la llevo o qué? Es que le tienen que agarrar el cono, le tienen que ayudar. Y si no sabe, se le va a caer por las escaleras. ¿Sí me pasas un vaso de agua? Sí, espérame un poquito. ¿A dónde? ¿Agua quieres? Sí, para mí, para tomar. Ah, pero no te miras. ¿Y cómo sientes el estómago? ¿Con la comida de ahora ya no sentiste pesado? No mucho. A veces ahorita con el caldito, ¿cómo te cae? Dice, muchas veces voy a tener sobre todo buscar cambiar la forma de pensar personas, dice, ese será mi objetivo. Claro que sí, Leonel, perdóname, doñita, ya vuelvo. Me están llamando para comer. Claro que sí, Leonel, aquí te esperamos, no te preocupes. Dice, fan de Karina, si tienes todo eso me hace acordar a una chica de la que tenía secundaria. Dice, no sé qué nació así de forma humorística. Hello. Araceli Tapia Rivera, buenas noches. Danielito, hola, Danielito, buenas noches. Miren, chicos, les voy a dar estas 3 piecitas de ajo, ¿ok? Natural. Ya le puse sal, hojas de laurel y ahorita le voy a poner unas cebollitas Zamora y boye porque estoy aventando los ingredientes. Espérame. Estas son cebollitas cambray, chicos, es en serio, miren, nomás que como esta, la partecita de aquí ya está la raicita, pues ya está oxidada, ya no sirve esa parte, chicos. Entonces esa ya se la voy a eliminar. Lo que sí voy a hacer es agregarle la cabeza de la cebolla. Esta cabeza, y me gustan porque están bien grandotas. Entonces así va a estar bien, bien buenísimo. Sí, puedes mandar un saludo a mi amigo Ricardo Araceli Tapia Rivera. Claro que sí, un saludito para Ricardo. Buenas noches, gracias por venirnos a visitar. Un saludito de aquí de Casa Culinaria, de aquí desde Tijuana, ¿ok? Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Les dije que me iban a disculpar, chicos, porque iba a tener mucho ruido el día de hoy, pero dije, no me voy a detener ahora. Hoy me voy a conectar, ya nada de que la Ingrid se enroncha y nomás no. Sí, dice, se me volaron las otras letras. Ay, Apocalipsis. Yo soy una vez cociné un huevo duro y explotó. Explotó porque de seguro se te secó el agua. ¿Y qué es lo que hizo con toda la presión y el gas que soltó el huevo? Pues tronó porque ya no tenía nada de agua. Ay, ay, ay. Dice, a mí también me pueden poner de moderador. Claro que sí, corazón. Para la próxima te voy a poner a ti, ¿qué te parece? Tienen que estar aquí con nosotros, chicos, ¿ok? Para yo acordarme quiénes son los que están y poderlos... Voy a estar tratando de que estén las personitas que estén más frecuente con nosotros y que si ustedes me piden, voy a tratar de estarlos poniendo conmigo, ¿sale, vale? Y por ahorita vamos a estar así. Ya más adelante, chicos, vamos a estar haciendo esos videitos donde a ver si se quieren estar conectando conmigo para estar cocinando aquí en los lives, aunque no puedan estar aquí en la cocina, pero estamos conectando. Nada más que necesito primero ver cómo se hace todo ese tipo de cosas para ver si puedo empezar a tener esa conexión con ustedes, si a ustedes les gusta, ¿ok? Hachirina anda muy loca, voy a tener que ir y llamarle la atención, chicos. Volví y mi comida. Volviste con tu comida, Danielito. Seguro que se pasó el tiempo, a veces es por el calor. Sí, es lo que le digo, se le ha de haber secado todo. Bien, chicos. Ok. Ya le puse una cabecita de cebolla y le voy a agregar otra. Con estas dos, chicos, nada más para que vaya soltando saborcito, ¿ok? ¿Se alborotó? ¿Anda brincando?
¿Por qué? Miren, chicos, ¿quieren ver a mi chaparra para que vean que no les miento todo lo que hacen? Hachirina, ven. Ahorita van a ver. Ahorita les voy a enseñar para que vean por qué me estreso tanto y la tarea tan difícil que tengo de estar cuidándola a ella. Y ahorita anda brincoteando por toda la sala, ¿eh? Hachirina, ven, toma. Ven. Ven. No. Ven. Miren, chicos. Miren. Miren. Por eso tengo que estar todo el día cuidándola y esto no la deja en paz y ahorita está golpeando por todos lados. Vente, vámonos. No, ay no, párate. Vámonos, vente, te voy a dar algo allá. Vente, mi amorcito de mi vida, vamos, mi reina, vente, mi chiquita, vente. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Siéntate aquí. Ya. Ya, ya, tranquila, tranquila, ya. No, es que no le hables así, ya. Te voy a dar una salchicha, pero te vas a quedar tranquilita, ¿eh? No, no. Camila, llévatela, por favor. Ah, siéntala. Sí. Cachirina. Así. No. Vete. Les digo, amigos, ¿ven por qué me estreso? Porque es muy traviesa. ¿Sabes qué? Siéntala ahí contigo un ladito y que se quede. Ya me lavé las manos, chicos, ¿eh? Miren, yo estoy secándome las manos porque obviamente pues no puedo. Pero es algo difícil, chico. Y luego ya tengo encerrados arriba pues no las recámaras. Les puse una protección en las escaleras para que los enanitos no se me vayan a bajar. Porque hay uno de los chihuahuitas que no la quiere y la muerde. Y como ella ahorita se está en curación en esta parte de aquí, la quieren morder de la cara y a mí me da mucho temor que ella de repente los llegue a agredir. Porque pues, o sea, es mansita y todo, pero sinceramente de repente se aloca. Hachirina está medio loquita, ¿eh? Antes se me volaba desde el segundo piso, chicos, se me iba desde el segundo piso en el balcón, se me va a caer, no se me caía, se le aventaba a la gente. Hasta que entendió y batallamos mucho para que no hiciera esas cosas, porque eso hacía esta niña loquita. Eso hacía cuando recién nos vinimos a vivir a esta casa, chicos. Una pregunta, ¿desde cuándo sigues a Ingrid? Nunca te había visto. Fan Karina, es que creo que cambió su nombre de usuario. Yo mido 1.90 y mido 28. ¿Qué es eso, Alma? Alma, a ver, Alma, tú no eres Alma, para mí que tú eres Almo. ¿Verdad? Aquí nos estás engañando. Ah, no le hagas caso, Leonel, Alma es Almo. Pero con esas cosas que está diciendo, esas cosas yo escucho a los hombres amigos de mi esposo que juegan y hablan esas cosas. Esas cosas son vulgaridades, corazón. No digas, mira, los pelos de lote de la Ingrid. Ay, 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 ay. Oigan, chicos, ¿saben una cosa? Con el calor como que los cabellos se me ponen un poquito tiesos, miren, pero no sé por qué. Y de este lado porque me está dando el calor de acá y de este lado no tanto. Ay, no, qué bárbara. Mi actividad y tengo 3 suscriptores, soy famoso. Ah. Ay, Leonel, vi mi actividad. Tú también eres youtuber, canal Leonel, jaja, no. Entonces, ay, hola, dice Loquito. Debbie Barrera, chicos. Ok, chicos, miren. Ya pusimos esto. Voy a ir poniendo para hacer la salsita todas las verduras porque me tengo ganas de hacerme una salsita de chile habanero para darle saborcito a este caldito, la verdad. Vamos a hacer eso, voy a poner el arrocito y ya por último vamos a ir agregándole poco a poquito las verduras, ¿ok? Por eso es que estoy haciendo tiempo, no crean que nada más lo estoy haciendo porque Ingrid se hace loca. Cada cosa lleva tiempo, corazón. Cada cosa lleva tiempo. Ahora sí que me lo van a esperar tantito. Loquito dice, oye, ¿por qué no me volteas a ver? ¿A quién le dice Loquito,
¿En serio, loquito? ¿Estás loquito? Es cierto. Estoy aquí detrás de ti. Uy. Y yo que no tengo ojos para ver. ¿Por qué me estás ignorando? Algo bastante triste de mi doña. Yo desde pequeño sufrí mucho bullying, así que ahora practico 5 afirmaciones para que vaya a pasar todo lo mismo. Porque me exagero, pero es la verdad. Ah, Leoncito, en serio, pero no te sientas así, corazón. ¿Sabes una cosa? Yo también. Yo de chiquecita recibí mucho bullying, porque cuando estaba chica, a la edad que tenía como yo, como unos 10, creo, 11 años, estaba bien morenita, 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 no sé por qué. Y me creerás que me decían cosas bien feas y luego no querían jugar conmigo, los niños. Ay, no, me hacían cosas muy feas, pero nunca, nunca crecí con rencor, fíjate. Nunca, no es bueno, corazón, no es bueno tener rencor. Eso sí, tú estudia un deporte para que tengas esa defensa personal y nunca permitas que nadie te haga daño. Pero por las personas que te digan cosas que te digan algo feo o algo, ay, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo, ignóralos. Hay cosas en la vida que no las podemos controlar, chicos. Y esas son una de las cosas. No podemos controlar a las personas, ni lo que piensan, ni nada. Pero sí podemos poner límites. Eso es lo que sí podemos hacer, chicos. Poner límites nada más. De ahí en fuera no podemos hacer nada más. Solamente lo único que hacemos es gastar nuestra energía. Y la Ingrid eso hace. Siempre desgasta su energía porque es muy intensa. Aunque ustedes no crean. Sí, Alifán, es que cambió su nombre, corazón. Es que Leonelcito de repente, a veces, pero no viene mucho, corazón. Sí ha venido, pero haz de cuenta que de repente no ha coincidido en las mismas transmisiones, yo creo que tú, pero sí ha venido, corazón. Se cambió su nombre de usuario, pero eso solamente Karina me cambió como moderador y por eso me lo puse fan Karina. Ok. ¿Por qué me ignoras? Dice Lopito. Que fan de Karina en tus años siguiendo. La verdad te creo. Llevas 3 años siguiendo a Ingrid. ¿En serio? Ay, corazón, ¿cómo sabes esas cosas, Leonel? ¿Sabes una cosa, Leonel? Yo no sé cómo saber quiénes son las personas que me siguen, de cuánto tiempo, ni nada de eso. Yo no sé muchas cosas de esto, chicos. Miren, bueno, voy a ir haciendo esto porque ya luego me voy atrasando. Espérenme poquitín, ¿ok? A Leonelcito ya sabe que él me ayuda, él ahorita me va a ayudar. Si yo ando ocupadita y creen que no les contesto, no, chicos, es que tengo que ir avanzando un poquito y al mismo tiempo les pongo atención, pero hay personitas que se van y piensan que no les pongo atención y a veces dicen, no, es que nada más le contesta a las personas que ella quiere. No, chicos, es que hay muchas personas que ya me conocen y que ya ellos todo el tiempo están aquí y ya tenemos un tema de conversación y platicamos y todo, y hay gente nueva que les da pena a veces platicarme o algo, y me preguntan una sola vez una cosa y a veces no lo miro y se van, piensan que no les pongo atención, pero no es eso, se los juro que no, chicos, simplemente que no coincido con el mensaje. Y pues como Leonercito, Apocalipsis, Karina, que ellos ya son personitas con las que ya tienen más confianza, pues ellos se quedan conmigo teniendo una conversación y por eso es que con ellos sí tengo esa conexión, porque ellos tratan de tenerla. Entonces no crean que no los quiero y que no les hago caso, chicuelos. Miren, aquí ya tengo el arrocito bien lavadito, miren. De hecho lo tengo aquí porque le doy una buena lavadita y aquí mismo lo estilo. ¿Ok? Estaba pensando cómo voy a hacer el arroz porque mi esposo sí estaba enfermo del estómago. Ay, otra cosa, chicos, de tantas tragedias que me sucedieron estos días, una de ellas son mis lentes. Miren, se pueden dar cuenta que mi lente está quebrado. Se me quebraron mis lentes y yo no puedo estar sin ellos, chicos. Miren, no los traigo por vanidad ni nada, simplemente yo mis lentes no puedo estar sin ellos. Miren todo el aumento que tienen, miren. ¿Ya vieron? Entonces cuando no los traigo me causa mucha ansiedad, nerviosismo, inseguridad y aparte me ando tropezando en muchas partes y eso que no uso en exageración, ¿eh?
pero se me quebraron y estuve 2 días sin ellos y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo los voy a pegar, hasta con un chicle, me dice mi esposo, ay Ingrid, no seas así. Es que estos me gustan, chicos, porque están grandes y para cambiarlos ya no, el marco ya no va a ser el mismo. Tengo que ir a hacer todo el proceso desde cero, el examen y todo un rollo. Y ahorita no tengo tiempo yo para esas cosas, chicos, para andarme. Y mejor lo pegué como pude. Ese es el punto que voy. Miren, ya aprendí allí, ya aprendí acá. ¿Por qué aprendí aquí atrás? No lo sé. Entonces, miren, como el esposo de Ingrid ha estado enfermo del estómago, no le voy a hacer ni un arroz frito, no le voy a hacer ni un arroz que tenga mucha grasa, lo voy a hacer totalmente blanco, ¿ok? Sin grasita y sin nada. Para eso lo que voy a hacer es agregar las 2 tazas de agua. Espérenme, chicos. Para que vean que sí voy a hacer las 2 tacitas de agua para una taza de arroz. Les voy a enseñar, esta es la medidora, ¿ok? Miren chicos, una tacita, ¿sale? Vamos a llenar de agüita caliente para que sea más rápido. Ay chicos, me estoy muriendo de sed desde hace rato y no tomo nada. 1. ¿Ya te tomaste el jarabe? Y luego pues 2. Y podemos echar este chorrito para no dejar el agua ese, que no es casi nada, ahorita se va a evaporar. Ok, el agua ya está previamente caliente, chicos, entonces ya no necesito esperarme a que se caliente más. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar esta taza de arroz que tengo, es una taza nada más. Ok. Miren, en el fondo queda pegadito porque obviamente, como les comentaba, que estaba lavadito el arroz, ¿ok? Estoy preocupada, corazones, por Alecita. Hoy no vino Alecita a saludarnos. De repente mi reina también se siente malita de salud y esperemos que este no haya sido el día, su caso, ¿verdad? Que no haya venido. Pero Alecita, si llegas a venir y ya no estamos aquí conectados, sabes que te queremos mucho, Alecita, te queremos mucho, mucho, mucho y que nos haces mucha falta el día de hoy, mi reina, con todas tus ocurrencias que nos traes. Mira, chicos, entonces para eso le voy a agregar una cucharada de sal. Ok. Miren, le voy a poner una cucharada de sal, chicos, Miren. Ok. Y así. Ok, a ver, ¿dónde está la de esta? La tercera. Una cucharada de sal. No le voy a poner nada más, chicos, porque vamos a hacer caldo. El caldo va a llevar todo el sabor de todas las verduras. Entonces el arroz nada más lo quiero usar como complemento. El arroz no lo voy a hacer rojo, no le voy a poner otro tipo de sabor, como les digo, por cuestiones de salud de mi esposo. Hay que dejar que su estómago no se recargue de tanta grasa y todo, por eso no lo voy a hacer frito, ni le voy a echar tanto condimento. Nomás lo vamos a utilizar para que sea como acompañante y que llene, que esté llenador, porque yo no me lleno con el caldo y puras verduritas. No, hombre, si la Ingrid es bien tragona, ¿qué se creen? Dice Lorelón, claro que sí, te saludo, corazón. Buenas noches, mi reina, gracias por estar aquí. Tal vez Alecita simplemente no se dio cuenta, se perdió directo hoy porque normalmente no lo hace hoy. Por eso tengo activada la notificación. Sí, ¿sabes qué pasa, corazón? Alecita me mandó mensaje el miércoles que yo no me conecté, que si no iba a ver live, pero yo estuve súper ocupada, es en serio, corazón, estuve súper ocupada. Fue que llegué tarde, llegué bien estresada, me sentía muy mal de mi cabeza y yo me estresé tanto
porque las cosas no me salieron como yo pensaba y aparte mi esposo enfermo de su estómago, todo irritable. Mi hija también enferma, yo con un mundo de cosas, imagínate, tengo mascotas y tengo que atender a mi esposo, a mi hija y pues yo soy su todo, pues para serle sincera, entonces si Ingrid no está bien y si ellos no están bien, pues tengo que estar todo el tiempo al pendiente de todo. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Que yo también me cargué de estrés, chicos, me cargué de estrés que me dieron unos dolores de cabeza. ¿Cómo les puedo decir? Que son unos dolores que ni siquiera puedes como estar hablando, porque sientes que hasta se te van a salir los ojos. No sé si era la presión alta, baja, no lo sé. Pero algo que tengo yo muy malo de Ingrid, que cuando Ingrid no está bien emocionalmente, se desaparece del mundo. De hecho, mi hija me habló, no le contesté, hasta apenas ayer hablé con ella, me dice, ay mamá, ya sé, me dice que si no me contestas y que si el teléfono está apagado es porque no andas con, como me dice, no es que no ande de humor, me dice simplemente que no estás en condiciones en ese momento. Y sí, chicos, prefiero hacer eso a regarla y hacer o decir algo que la verdad después me vaya a arrepentir. Entonces mejor no, chicos. Por eso es que me desaparezco, chicos. Miren. Aquí fácil yo hubiera podido taparlo desde hace rato para acelerar su proceso, pero eso no quiero, chicos, quería dejarlo así para ir haciendo tiempo y poder platicar con ustedes al mismo tiempo, ¿vale? Leonelcito, y como te comentaba, y yo me desconecté, corazón, de todo, y yo no conecté. Pues de hecho, no sé si tú también a qué horas, ni siquiera me di cuenta a qué horas me mandaste mensaje. Yo les contesté apenas ayer en la noche. Y todo porque mi hija, encendí mi celular, me sentía yo un poco mejor y dije, me puse a hablar con mi hija y me despejé un poquito y ya en la noche me dormí casi a las 2 de la mañana platicando con ella. Entonces, ¿qué pasó? Pues me puse a revisar todos los pendientes que tenía, y si tenía mensajes, qué pasó y todo. Y pues ya le contesté a Leonelcito, le contesté a Lecita y dije, híjole, van a decir que si soy grosera o algo, pero la verdad, chicos, hay cosas que nosotros no podemos controlar en la vida. Y la vida de Ingrid no es fácil, no es una vida tampoco que digan, ay, es algo que no se pueda controlar, pero yo soy una persona que lucho mucho con mi interior. ¿Y qué se trata eso? Se trata de mi... No puedo controlar mi estrés, chicos. Cuando yo me estreso mucho, que ya son varios factores. No crean que a la primera Ingrid truena, no, tampoco no soy esa persona tan intolerante. Cuando pasan esos factores que yo ya trueno y que me desaparezco y digo, mejor no, me desaparezco y no quiero hablar con nadie ni no quiero ahorita tener contacto porque estoy tan molesta que no sé ni qué vaya a decir ni cómo vaya a actuar, es porque ya traigo tantas cosas cargando, chicos, tantas. Es porque ya traigo tantísimas cosas cargando, chicos. Entonces, soy ser humano y a veces yo me molesto conmigo misma porque digo, ay, Ingrid, eres bien débil. O sea, ¿por qué te estresas si tú misma no te sabes terapiar y salir de donde estás? Pero no es fácil, chicos, no es fácil. ¿Para qué les voy a decir mentiras? No es fácil tener conflictos emocionales, estresarte y tenerte que saber controlar tú mismo. O sea, no es fácil. Y yo lucho con esas cosas. Las cosas exteriores las puede tener control con el estrés, pero con las cosas interiores, que son de mi hogar, de mi familia, no sé cómo controlar el estrés. Es muy difícil. Pero bueno, ¿para qué los mareo con mis cosas? Y que es a lo que voy, no sé si Alecita se sintió conmigo, chicos, o a lo mejor piensen que yo actúo en mala onda. Ay, ¿qué dice por aquí? Todo lo que me he perdido porque estoy hablando yo. Ángel, ya cálmate.
Me saludas. ¿Quién dice? Ángel, ¿me saludas? Claro que sí, Ángel, saluditos. Perdónenme, chicos. Es que estoy aquí con Leonel bien entrada platicándole. Ingrid saluda a Ángel. Sí, Leonel, ya lo saludé, Ángel. Saluditos. Muchas gracias y discúlpame, ¿eh? Gera el argentino, ¿qué va a hacer de comer rico? Gera el argentino, buenas noches, qué milagro que andas por aquí, Gera, sí me acuerdo de ti, buenas noches. Creo que ya has andado por aquí, ¿eh? Dime la verdad, o te estoy confundiendo, ¿ok, corazón? Buenas noches y bienvenido. Vamos a hacer un caldito. Bueno, estoy haciendo un caldito con pechuga de pollo y ahorita le voy a empezar a agregar todas las verduritas. Por aquel lado estoy preparando un arroz totalmente blanco para no hacerlo muy pesado. Vamos a tratar de hacer esto más light, ¿ok? Que no tenga grasa ni nada de esas cosas. Lo único irritante, pues que va a ser una salsita que voy a preparar de molcajete para con chilito habanero, porque a mí me gusta darle saborcito al caldito con una salsita así casera, ¿ok? Entonces voy a preparar eso y va a ser bien sencillito, va a estar bien lleno de sabor. Miren, chicos, aquí están todas las verduras que vamos a necesitar: acelga, calabaza, papa, acelga, zanahoria, papa, ¿cómo se llama esto? Apio y everybody, everyone. Ahorita les voy diciendo, chicos, que vamos a ir utilizando. Miren, por aquí, espérenme, chicos. Por aquí voy poniendo la salsa para ir a hacer la salsa. Eso es lo de menos, la salsa, créanme que es lo de menos porque eso es lo que se le va a poner al final. Entonces ahorita, como miren, el caldito ya empezó a hervir, chicos, voy agregándole las papitas y la zanahoria. Es lo más duro. Cuando es en caldo, yo se los agrego junto al mismo tiempo, ¿eh? Espérenme. ¿Saben? Una de las cosas, chicos, también le voy a echar repollo. También me encanta el repollo, chicos. A mí me encanta el repollo y le voy a echar repollito. Dice Kenita Llanes. Buenas noches, Kenita Llanes. Bienvenida. Mira, Kenita ya vino a saludarnos el día de hoy, corazón. Buenas noches, Kenita. Dice Daniel Leonel. No se cocina con el cabello suelto, señora. ¿Quién dice Prada? No traigo el cabello suelto, corazón, mira. Mira, te voy a decir una cosa. En tu casa tú puedes cocinar como tú quieras, corazón. No hay reglas. Por eso tú estás en tu casa y en tu casa tú haces la comida como se te dé tu bendita gana. Cuando tú estás trabajando y en un lugar público con servicio al cliente, tienes que tener higiene, vas a usar cofias, guantes, cubrebocas, porque no vas a estar hablando con la comida que tú le vas a dar al cliente. Pero mientras tú estás en tu casa, no te preocupes por esas cosas, mi reina. Eso es para ti. Mientras sea para ti, tú puedes lucir como tú quieras. Así es que ustedes no se agüiten por esas cosas. Estas son pequeñeces. Bueno, es un consejito que si quieres que te doy, ¿ok? Hay que ser libres en esta vida, corazón. No hay que estar tan privados todo el tiempo. Y cuando tú estás en tu casa, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Así es que no pasa nada, mi reina. No vivas con esa mentalidad de que tienes que seguir todo el tiempo esas reglas. Sí se siguen las reglas, pero hay que saber dónde se hacen las reglas. ¿Ok? Ha sido más claro, dice Daniel. Ay, Daniel, iré, ven, ustedes son bien la marranavaja, chicos. No lo estoy diciendo en mala onda, chicos, simplemente es cuestión de lógica. Si tú estás en tu casa, tú puedes vestir, comportarte y hacer lo que tú quieras porque estás en tu espacio, es tuyo. Cuando tú estás trabajando, obviamente para otra persona tú tienes que tener cuidado y tienes que tener medidas de trabajo. Entonces ahí sí lo entiendo. Pero mientras estés en tu casa, chicos, no hay ningún problema. Mientras laves tus verduras, sí es bien importante y les voy a decir la verdad que tienen que checar que no les caiga ningún cabello, porque imagínate, y yo con mi esposo que es bien sangrón, a mí me sale un cabello y me cuelga. Pero miren, chicos, si ustedes vieran todo lo que traigo aquí para atorarme el cabello, miren.
No les miento, simplemente que tengo el cabello cortito, chicos. Tengo mi cabello cortito y no se me amarra. Por eso se me salen los pelos locos. Si yo quisiera, ¿cómo se dice? Si mis ganas anduviera con mi pelo planchado. Pero la Ingrid tiene pelos locos, pelos de elote. Por eso tengo que traer este medio chongo loco mío. Tarariraram. Tararirara, Ella no suelta na, na, na. Dice na, na, na. Ella na, na, na. La Ingrid no dice na, na, na. Ay, chicos, eso es para romper el hielo. Me pongo a cantar a la mejor la sensada, pero no. Nada se lo tomen a personal, chicos. Nada, nada. Ya se coció el arrocito, chicos, ¿eh? Miren qué rapidito está. Facilito. ¿Qué canción estabas cantando, guagua? ¡Ya viniste, mi reina preciosa, Lecita preciosa! Estaba hablando de ti, mi reina. Estaba diciéndoles que estaba preocupada por ti. Dije, Alecita, ¿está enfermita? ¿Algo le sucedió? ¿O está sentida con Ingrid? Porque Ingrid le pegó la locura y no se conectó con ustedes hasta apenas ayer en la noche, ¿verdad? Les estaba platicando que en la madrugada. Pero es que me sentía mal, chica. Me entró la locura. Ahora sí, como se dice, me agarró la patada. Miren, mis amores, déjenme, voy a decirles una cosa. Voy a traer rapidito un ingrediente que le voy a agregar por último a ese arrocito, ¿ok? Denme un segundín. Miren, chicos, le voy a agregar mantequilla, ¿ok? No le voy a agregar mucho, le voy a agregar nada más en la partecita de arriba. Ahorita les voy a enseñar cómo se lo voy poniendo, miren. Ok, aquí. Vamos a poner un poquito el caldito. Es que de repente ya les dije que les muevo a mis besas, a mi estufa cuando la lavo y la dejo mojada y ya no me prende. Miren, chicos, voy a agarrar así como si fuera una cucharada de mantequilla, ¿ok? Y se lo voy a poner aquí, miren. Ah, ¿cómo que te regresaste? Ah, ahí te quedas. Pues esta. No se quiere quedar, chicos, ahí. Miren. Esto nada más es para darle sabor. A mí no me gusta que esté muy reseco. Ay, Dios. Está como muy durita. Ok, vamos a partirla a la mitad de esta. Alecita, mi reina, espérame poquito. Ahorita te voy a hacer caso, mi corazón, ¿eh? Ya sabes que la Ingrid ahorita te va a hacer caso. Ahorita les voy a hacer caso a todos, chicos. Todas las cosas que me quieran decir. Me gusta sentir tu cuerpo. Ay, no, ¿verdad? Esas canciones no nos gustan, ¿verdad? Miren, chiquillos. Se va a ver rarito. Ahorita toda esa mantequilla se le va a derretir y se va a hacer como una capita en la parte de arriba. Ahorita les voy a enseñar. Esto ya nada más se queda así, a puro
vapor, chicos. Cambié porque allá ustedes no quiero estar moviendo esto, miren. Se me hace más fácil a mí estar moviendo las ollas que estar moviendo la cámara, porque así de esa manera no los marea a ustedes, chicos, ¿ok? Fachito. Ay, Facho, ¿por qué dices que ya te vas, Facho? Me saludas, dice, voy a comer. Ay, corazón, ¿por qué se me quedan todos los Ingrid? Ya vino mi abuelita que le da pena comentar, pero dice que su de tomates está dando mucho fruto y no sabe qué hacer. Ya comimos entomatado y no sabe qué hacer por eso vino. Ay, corazón, ¿ya comiste entomatadas? ¿Ya hiciste las entomataditas rellenas de queso, así como tipo enchiladitas? Puedes hacerte esos, te puedes hacer unos huevitos rancheros y puedes hacer una salsita de tomate, de esas de las que son como salsa mexicana, que lleva tomate, chile, cebolla. Pero haz de cuenta que eso vas a necesitar hacer bastante tomate si lo que no quieres que se te pierda. Puedes hacer, mira, puedes hacer una salsita mexicana para hacer bañar unos huevitos rancheros, ¿ok? Para un desayuno. Te puedes hacer la salsita mexicana también para hacer unos frijolitos también. Y puedes, mira, yo preparo los frijoles también con chile, tomate y cebolla, chica, y saben buenísimos. ¿Qué otra cosa te puedes preparar? Déjame enjuago esto y voy pensando qué te puedes preparar. A ver, ¿qué recetas tengo ahí para que pueda consumir como... Ah, puede hacer un bistec con papas y puede hacer una salsita de tomate, corazón. Puede hacer un caldillo de papas y puede usar para hacer la salsa de tomate con los puros tomatitos. Espérame, ¿eh? Ya vine, corazón, les vengo corriendo. No me puede leer Ingrid. Claro que sí, corazón. A ver, Leonel, ahorita les regreso, corazones, ¿eh? Espérenme poquitito, ¿sí? Es que miren, traigo las manitas mojadas, chicos, y no puedo estar moviendo la pantalla porque a ustedes los voy a marear. Como no utilizo la computadora, pues no puedo hacerlo más rápido con el mouse y todo eso. Entonces tengo que tocar la pantalla y como que la dejo mojada, ya valió cacahuate. Ay, Kenita, ¿por qué dices que no te hacemos caso, corazón? Sí te hago caso, mi reina. Es que ando un poquito ocupada, mi reina. A ver. Omar Medina dice, ¿me reconoces, Omar Medina? Creo que sí me quiero acordar de ti, corazón. Y te veo muy elegante. Ay, Alecita, gracias, mi reina. Perdón, es que en un rato voy a dormir. Ay. Ay, argentino. Perdónenme por no mirar los mensajitos a tiempo, corazones. Perdónenme. Ya eliminé mi mensaje para mandarlo de nuevo. Ah, ok, Leonel, claro que sí. Perdónenme si no llego a ver un mensaje, chicos. Ya les platiqué que no es que no les ponga atención, mis amores. Es que me distraigo muchísimo aquí. Dice que ya hizo los huevos con tomate, ya hizo los huevitos con tomate, corazón. ¿Cómo los hizo? A rancheros, porque también puede hacer ¿Han probado el huevito en caldillo, chicos? Que lo hacen así como tipo torta, como una tipo pizza así grandota, y luego la partes así en rebanadas y luego le agregas una salsita de tomate, que lo puedes poner a licuar así en crudo. Le pones tomate, le pones un chilito jalapeño si es que le quieres dar ese saborcito picor, le pones cebolla, cilantro, lo condimentas con lo que tú le quieras poner, consomé, pimienta, ajo, le puedes poner laurel seco, tomillo, los ingredientes que tú quieras, y lo mueles y lo dejas así que sea una consistencia no muy líquida y se lo agregas al huevito y te preparas unos frijolitos refritos o de la olla con quesito fresco y la verdad te comes una sopita de huevo bien sabrosa con caldillo de tomate. Mira, y ahí haces otros tomates. ¿Qué otra cosa, corazón, puedes hacer con tomate? Pues las entomatadas, que son como tipo enchiladas rellenas de queso, están bañadas en salsa de tomate. Te puedes hacer un bistecito con papas en una salsita de tomate. Ya los ingredientes ustedes lo pueden preparar como ustedes gustan. ¿Qué otras cosas? Ay, es que traigo tantas cosas en la cabeza, chicos.
yo uso tomate para todo y les voy a ser sincera, a mí el tomate ni me rinde, es lo que más se me acaba, lo que más ocupo todo el tiempo. Y vaya que ahorita está bien carísimo el tomate, chicos, ¿eh? Eric Conmelares, saluditos, Eric. Buenas noches, bendiciones, gracias. Yo creo que no merecemos unos minutos de charla cuando termines de cocinar porque no lo lee. Ay, Leonel. A ver, Leonelcito, dime. ¿Me puede leer Ingrid, por favor? Ok, voy, yo no quiero ir, ya me dio saber que no le gusta. Que no quiere, ya me dio saber que no le gusta comentar. No te entiendo, Alecita. ¿Qué es lo que quieres decir, mi reina? Ya eliminé mi mensaje para mandarlo de nuevo. Ay, Leonel. A ver, corazón, Ingrid, yo creo que no mereces. Sí te mereces unos minutitos, mi vida. Leonel, Ingrid, si nos lee al final, sé cocinar y por pequeños minutos no lee. Fue para que nos salgan a cocinar. El caso es que quede rico y nos enseñe recetas deliciosas y no mucho ver comentarios. Ay, Alecita, muchas gracias. Ok, entiendo, perdón. No, no se sientan así, corazón. Yo, Isabel Ramírez, cocina riquísimo, manis. Ay, chicos, saluditos. Aquí anda mi hermanita hermosa. Chicos, saluden a mi hermana. Esa señorita preciosa que dice Isabel Ramírez, yo, Isabel Ramírez, es mi queridísima hermana, corazones. Saluden a mis hermanas. Saluden a la familia, chicos. Denle la bienvenida a mi hermosa hermana preciosa que dice que cocino riquísimo. Mi reina hermosa. Gracias, Kenita. Me cae súper bien. Ay, mira, Kenita sí se lleva bien con Alecita. Ellas cuando están aquí siempre están platicando y me están echando porra. Leonelcito, no te sientas mal, corazón. Sí los leo, pero yo sé por qué me estás diciendo, porque algo me has de haber dicho. Hola. Miren, ¿ven que les muevo? Es que, chicos, cuando me regreso se dice con esas gafas. Ay, dice Kate que... Tía, ¿dónde estás? Hermana. Mana chula, ¿dónde estás? Manifiéstate, dicen por aquí. Salúdalos a todos los chicos, no seas mala, manita. Uy, chicos, si ustedes conocieran a mi hermana, se ríen, se mueren de risa. Mi hermana es igual que yo y mucho peor. Ella tiene tantas cosas en su cabeza que la verdad te hace reír mucho. Tía, ¿dónde estás? Yo, Isabel Ramírez. Mira, Chabelita, asómate. Maniwis, aquí ando, manita, saluditos a todos, besos, bendiciones. Ay, manita, ya ves, dile que salude a su sobrina. Mana, es que a Wan, bueno, el usuario de Wan es Alecita. Ella es una chiquita hermosa que siempre está con nosotros aquí acompañándonos y está siempre, ¿cómo se dice? Siempre nos está apoyando aquí todo el tiempo. Y ella dice que ella ya la adoptamos. No es que ella dice, nosotros ya la adoptamos porque ella es de las primeritas personas que empezó a comentarnos y de las primeritas personas que siempre ha estado aquí con nosotros puntual, y aunque Ingrid no se conecta, aquí está Alecita siempre con ella y por eso ella ya sabe que ella es la hija de Ingrid adoptiva, ¿ok? Todos ya saben aquí que Alecita es la hija adoptiva. Leonel también. Leonelcito también. De hecho, Leonel no sé por qué siempre me recuerda a mi hijo. Igual. Es bien Perry. Sí, Kenita. No, tú no. Hola, tío, ¿cuándo vas a un carro? ¿Qué dice? ¿Cuándo vas a un carro? ¿Qué es eso, Sander? Se pasan, ¿eh? Ay, ya, chicos, miren, ya ves, Leonelcito, dime, corazón, ¿qué es lo que me dijiste ahorita? Que ibas a regresar. A ver, dime ahorita, ¿qué cocinas? Mana, estoy haciendo un caldito de pechuguita de pollo. De hecho, la pechuga ya está cocidita. La puse a cocer con un poquito de ajo, cebolla, laurel y sal. Y ahorita le voy a empezar a agregar todas las verduritas, ¿ok? Le voy a ir poniendo unas verduritas. Ya sabes que las verduras que a mí me gustan nada más, porque no creas que soy mucho de comer tanta verdura, ¿ok? Nomás le voy a poner acelga, papa, zanahoria, calabaza y apio. Ah, y repollito. Uy, el repollo no debe de faltar en un caldo, chicos, porque eso les da muchísimo sabor. Pero eso voy a hacer, hermanita hermosa. Como hacía Alecita. Tía, diles que soy tu hija única. Tía, diles que soy hija única. Comparta, tía, hasta aquí huele bien rico. Sí, chicos, ayúdenos a compartir. Déjenos un like. Déjenos un like. No tienen que dejar su like, chicos. Ay,
chicos, miren ni las quemadas que me estoy dando. A ver, pues 1, 2, 3 tomates. 3 tomatitos nada más le voy a poner, chicos, a la salsita, ¿ok? Voy a agregarle estos chiles habaneros. Miren, miren qué bonitos están los chiles habaneros. Y estos van a quedar bien perry la salsa, van a ver. Y saben que yo estaba pensando agregarle 3, pero dije no. Y les digo 13 porque es verdad, ya sé que la Ingrid siempre dice una cosa y luego sale con otra, pero sí le iba a agregar 3, pero nomás le voy a poner 2 porque estoy pensando que va a estar bien picosísimo. Van a ser 2 habaneros y 2 chiles jalapeños. Estos chiles jalapeños están bien chirris, ni siquiera están picosos. Ay, Ingrid, ¿qué andas haciendo por ahí? Ingrid, que va a quedar bien perris. Sí, corazón, va a quedar bien perris el caldito, chiquita. Mira. Miren, quiero mostrarles cómo es que está el arrocito, miren. Y le hago así porque le hice hoyitos. Acuérdense que le hice los hoyitos así para meterle la mantequilla. Que por cierto, aquí está, miren. Estos son los incidios de la mantequilla. ¿Ya vieron? Miren. Pero miren cómo quedó. Este arrocito, chicos, está totalmente así, es pura agua, no tiene grasa, está preparado así. Pusimos el agua previamente calentadita, ya cuando el agua está bien caliente le agregamos a 2 tazas de agua 1 taza de arroz, nada más. Lo dejamos así a fuego bajito que se terminara de cocer con un poquito de sal. Y una vez que ya estaba listo, le agregamos un poquito de mantequilla en la parte de arriba para darle un poquito de sabor nada más, ¿ok? Eso es todo. Y ahorita para preparar la salsa, pues acuérdense, estoy poniendo tomates, que por cierto ya los voy a sacar, chicos, a tatemar, porque a mí me gusta darle ese saborcito así como asadito. Y por este lado tenemos los chilitos habaneros. Miren, aquí están los tomatitos, chicos. Miren, nada más son 4 tomates así chiquitos. Ok, voy a preparar poca salsa. Para este caldito voy a agregar más agua, no crean que se va a quedar así. Le voy a ir agregando esto, miren, vamos a ir poniéndole ya sabor al caldo. Ahora sí, chicos, vamos a agregarle este tomate, miren. Una pieza de tomate, ¿ok? La cebolla ya se la habíamos puesto. Para esto a mí no me gusta estar utilizando la misma tabla, espérenme. Sí, a ver, trata de ayudarla. A lo mejor quiere ir a hacer pis. Necesito que me ayuden. Hoy sí me puse exigente, chicos. Saben que tengo una cosa que yo nunca les pido ayuda en casa a nadie. Y hoy sí que necesito que me ayuden. Sí me puse estricta y dije, lo siento mucho, pero me tienen que ayudar y aquí se quedan conmigo porque si no los enanos no me van a dejar y Jachiringa tampoco. Listo, ¿sabes qué son los coyotes del ponte? A ver, dice, a ver, Leonel, ¿por qué no van a hacer Pepe? Siempre apoyando, mi amor. Dani, compa Dani, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Claro que sí, compa Dani, tú siempre nos estás apoyando. Hola, solo quiero saber si es normal que mi hijo se llame. ¿Qué es eso, Silvia? ¿Qué es eso, Silvia? No te entiendo, sí te dije que está... Ay, compa Dani. Metiendo contenido o chat inapropiado a la cita, si no digo nada. Listo, sabes que son los conectos de ponte, perdón, pero no entiendo algunas cosas que dicen. Así estoy yo, ¿cómo se llama, Leonelcito? No es, y yo soy mexicana, fíjate, es para que supiera tantos albures, pero para serla sincera, yo he sido bien vaga, chicos, y conozco muchas cosas, pero en cuestiones de albures no sé mucho, eso sí, no. Es que no soy una persona que me gusta estar hablando en doble sentido. Y hay personas que sí les gusta bromear y dicen y saben muchas cosas, pero yo no tengo ese tipo de... No me gusta tener ese tipo de conversaciones. Normalmente nunca las tengo, por eso es que no sé mucho de albur. Ay, mi corazón, no, mi compa Dani, sí, al contrario, mi esposo lo conoce.
Recuerdan que hace ratito les estaba platicando, chicos, que había una personita que venía y que nos decía cositas. Mira, mi compa Dani, a él está enamorado de la vida. A él le encanta piropear a todo mundo. Él va para allá y para acá y a todo mundo le dice que está enamorado. ¿Verdad que sí, mi compa Dani? Entonces, mi esposo lo conoce, o sea, de que viene aquí hasta mi esposo, ya cuando lo ve le manda saluditos. Pero yo a mi esposo no lo cambio por nada, chicos. Les voy a decir por qué. Porque nosotros dos hemos batallado tanto para poder construir esta relación, chicos. Tenemos 8 años juntos y estos 8 años no ha sido fácil. No es fácil ser Johnny y no es fácil ser Ingrid. Ahora imagínense los dos juntos, son una pareja explosiva. Entonces, ¿tú crees que lo voy a cambiar tan fácil? Si él me ha ayudado él me ha ayudado a cambiar mucho y yo le he ayudado a cambiar muchas cosas a él. Nos hemos ayudado mucho y que yo no lo cambiaría por una persona que no conozco, chicos. Ni aunque lo conociera, no. Alecita, muchas gracias. Además, tu papi Johnny, ¿sabes qué? Está enfermito del estómago. Tiene con esto, no sé si son 4 o 5 días que ha estado enfermito del estómago. Por eso es que no anda dando mucha lata últimamente. Ay, chicos, ¿saben qué? Estoy cortando la papa y de lo distraída que estoy, la estoy cortando muy pequeña para el caldo. Y en realidad para el caldo no la tengo que dejar tan chiquita, chicos, ya me pasé de lanza. Mira, para el caldo tiene que ser así. Ustedes no lo vayan a hacer, ¿eh? Mira, para el caldo mínimo tienen que dejarlo unos trozos grandes, miren, ¿ok? Para el caldito. A mí así me gusta, pero miren lo que está haciendo la Ingrid. Miren, hagan de cuenta que lo estoy haciendo como si voy a hacer un guisado. Así. Y si ustedes la quieren dejar un poquito más grande, pues ustedes lo pueden hacer, chicos. Nada más porque a la Ingrid se le van las cabras y ya no le regresan. Voy agregando la papa, ¿ok? Son 3 papas, chicos. Nomás voy a agregar 3 papas porque voy a poner una papa por persona. No voy a hacer caldo así en cantidad para que me quede en abundancia. Porque últimamente se me queda la comida, chicos, cuando estoy haciendo. Y aparte porque hemos salido y todo, no hemos podido comer en casa bien. Apenas estoy cocinando aquí en casa desde el lunes que les cociné, chicos. La receta yo no había cocinado nada. Ay, amigos, se me va a despegar mi lente. Diosito santo, está bien feo, doña. Desde que llegué quiero saber qué cocina. Leonelito, sí te dije, mi rey. Te dije que estábamos haciendo, mi vida. Mira. Mira, te voy a enseñar. Mira. ¿Ves? Es pechuguita de pollo y le acabamos de agregar las papitas. ¿Ok? Vamos a hacer caldito de pechuga de pollo con verduras, ¿sale? Ahorita ya le agregué lo que es las papas, voy a agregar la zanahoria. Le voy a agregar 3 zanahorias, chicos. Una estaba grande y las otras 2 estaban chicas, ¿eh? Ahí está, miren. Más o menos las voy a dejar así, miren. ¿Ok? Ajachi se está portando muy mal, ¿verdad? Ingrid, lo que está dentro de las papas son habaneros y tomates. Sí, mi niña, estos, mira. Estos son habaneros. Ah, ok. Estos son tomates, mira, mi reina. ¿Ya viste? Mira. Yo te voy a mostrar de cerquita, bien. Ok. Esto es tomate. Le puse un tomate ahorita ya para que empiece a darle saborcito al caldo. Ya le había puesto a cocer la pechuga. Mira, le puse hojitas de laurel. Aquí están las hojitas de laurel. Le puse un pedacito le puse 2 cabezas de cebollita cambray, pero cabecitas grandes, ¿eh? Porque si son chiquititas, pues no tiene caso. Era cebolla grande. Le puse 2 cabezas de cebolla cambray, las hojas de laurel, un poquito de sal, 3 dientes de ajo
y lo pusimos a cocer. Una vez que ya estaba cocidita la pechuga, lo que hice es agregarle el tomate, ya le estoy poniendo la papa, la zanahoria y así vamos a ir poniendo los demás ingredientes poco a poquito porque hay verdura que se cose muy rápido, chicos, entonces hay que ir a hacerlo poco a poco su proceso, ¿ok? Y por este lado, chicos, pues ya hicimos el arroz, un arroz que está totalmente hecho con pura blanco, o sea, no tiene grasa, lo preparamos en pura agüita con sal y al final le puse mantequilla nada más para darle un saborcito para mí así delicioso, que no esté muy insípido. Más que nada para no hacerlo con mucha grasa para mi esposo, a ver si se le sienta un poquito mejor el estómago, chicos. Porque cuando mi esposo está enfermo aquí, ya valió cacahuate todo. Ok, chicos, miren, yo ya tengo todo listo eso. A ver, les voy a leer poquito. Ay, me asusté. Hola de nuevo, dice el nuevecito. Una pregunta le voy a tener para siempre moderador hasta que me lo decida quitar o para el próximo directo ya no lo tengo. Corazón, mira, es que no es que yo lo quité. Qué bueno que me tocaste ese tema, mi rey, porque Alecita aquí está presente. No es que yo los quité, miren, les voy a decir una cosa. Mi computadora no servía y de hecho apenas me acabo de dar cuenta que no es que no servía, no me quería agarrar el cable de Electronet. Solamente no sé por qué no lo agarraba y no. Ya tenía mucho tiempo que no podía usar mi computadora. Entonces me acabo de meter y me acabo de hacer modificaciones y todo eso que por el celular es bien difícil, chicos. Por el celular es muy difícil moverle a muchas cosas para este tipo de contenido. A fuerzas a veces necesitas la computadora. Y me puse a quitar, hacer modificaciones y quité a Lecita de moderadora, pero como no tenía el link de su canal otra vez para volverme a conectar y ya con todo lo que traía y todo, y dije, ay, ya mejor le voy a preguntar qué tal si Lecita nada más quiere ayudarme un ratito y a lo mejor ella se siente con el compromiso de tener que estar conmigo y a lo mejor ella no puede. Y yo dije, mejor les voy a preguntar. Si los quito y los vuelvo a poner cuando ustedes me lo pidan, ¿ustedes qué prefieren? ¿Los dejo o ustedes quieren estar? O ustedes me van diciendo que los vaya poniendo cada vez que ustedes para que no, como vamos a ir poniendo algo distinto. Mira, ahora esperé a Lecita para que ella no se sintiera mal y no pensara que yo no la quise poner, para ver si le damos la oportunidad a otra persona o ella me iba a ayudar el día de hoy. Pero como no llegó tempranito, llegó un poquito tarde, Leonelcito me dijo que... ¿Más, amor? Ah, mi amor, todavía no termino. Ah, de hecho, aquí anda Lecita, amor. Dice que no te ande cambiando por mi compa Dani. Le digo que no. Ese tiene la foto así como el Dani, como el amigo mío que trabajaba ahí. Como tu amigo. Sí, como el Dani, como el rico de Chicago, y que aquí tiene la cara más. Ah, chicos, si les digo que yo no los voy a quitar, chicos, que diga, yo los voy a quitar, chicos, o no sé si quitarlos, o ustedes me dicen que los quite y los voy dejando conforme las personitas que quieran irme ayudando, no sé, chicos, ustedes denme la idea, por favor, yo no quiero tomar decisiones que los haga sentir mal a ustedes. Ok, miren, voy a agarrar más agüita, espérenme un segundo. Lo único desesperante de esto es que tarda mucho en salir el agua. A ver, les leo. ¿Quién dice? Yo digo que no los deje. A mí, a Alecita y a otra chica que no recuerdo su nombre. A cualquiera de estos tres podemos ayudar. Así molestos a todos Ingrid, si llega la probabilidad de mandar a Lionel, que Nita tiene 12 años. En serio, sí, que Nita está chiquita, ¿verdad? Mi preciosa. Por eso tenemos que cuidar, chicos, debemos enseñarles a todas las personitas que vengan y que falten al respeto y todo, debemos de enseñarles que no deben de ser así porque hay muchos niños, muchos jovencitos y nosotros tenemos que poner el ejemplo, chicos. El ejemplo, y si esas personitas no quieren, pues con todo el dolor de nuestro corazón, aquí ustedes van a decidir quién se queda y quién se va, chicos, porque yo podré estar cocinando la receta, pero ustedes son
esta cocina, chicos, esta cocina y este canal es de ustedes. Si a ustedes no les gusta algo que las personas estén viniendo a hacer, ustedes tienen el derecho de decir no lo queremos aquí. Ustedes tienen el derecho, chicos, ¿ok? No crean que aquí yo tengo el derecho de decidir, no, chicos. Aquí todos tenemos el derecho de decidir. Ustedes son importantes, ¿cómo de que no? Ah, fan de Karina, es nueva. Alecita, ¿te acuerdas de... ay, ¿cómo fan de Karina? ¿Cómo viene siendo? ¿Cómo dijiste? Fan de Karina, ¿cómo dijiste que te llamabas con tu otro nombre de usuario, corazón? Me mandas un saludo, César Yazo, claro que sí, César, buenas noches, bienvenido, gracias. Ya te suscribiste, César, para que vengas a acompañarnos aquí en los lives. Ya no les voy a prometer qué día me voy a poner porque los lunes es seguro, miércoles ya le dije también, pero ya saben que Ingrid cayó en una crisis de locura, ¿verdad, amor? Vale. ¿Verdad que caí en una crisis de locura? Tal vez sí. O sea, me estreso demasiado, ¿verdad? Y no me gusta cuando estoy bien estresada, no me gusta hablar con las personas porque siento que nomás los voy a contagiar con mi mala vibra. Ay, no. Es una chica que ya la comprobé. La Nel, no hay manera, así es apenas se conecta online. Mandas un saludo, dice Isaac Sobrado, claro que sí, Isaac. Buenas noches, saluditos, gracias por estar aquí. Así es otra cuenta, pues no me acuerdo cómo se llama. Sí, Alecita, creo que ella nos dijo, ay, ahorita que nos diga cómo se llama. Buenas noches, dice Actor Benicana. Ay, Actor, buenas noches, bienvenido. Ay, amor, aquí anda tu amigo, saluditos, buenas noches. Ya tenía rato mirando en estos de los saludos el señor Electrolitro. Buenas noches, saluditos. Ingrid, si por mí fuera sería moderadora siempre. Claro que sí, Alecita. Ustedes van a ser siempre, ustedes son dueños de este canal, chicos. Ustedes son dueños de este canal. Ustedes son, ya saben que ustedes son los consentidos porque las personitas que siempre van a estar aquí con nosotros son los que van a tener derecho todo el tiempo, chicos. No, no es que yo tenga privilegios ni que menosprecie a las demás personas, pero debemos de entender que ya hay una conexión entre nosotros, chicos. Y si se quieren conectar con nosotros también, pues únanse con nosotros en cada live y nos vamos a ir conociendo y vamos a ir agarrando confiancita. Y créanme que Alecita, Leonel, de hecho Iram no está aquí el día de hoy, pero vamos a dejarle un saludito a Iram, a Rubén Cárdenas, que tampoco el día de hoy no vino, Fachito vino, pero creo que se sintió, no sé, a Leonel, ¿qué pasó con Fachito, Leonelcito? No recuerdo qué pasó, nomás dijo ya me voy. Pero Leonelcito también es de la familia, chicos. Entonces, todos esos ya somos familia, chicos. Entonces, si ustedes quieren ser parte también, vénganse con nosotros a los lives, nos empezamos a conocer y todos vamos a ir manejando este canalcito y vamos a ir haciendo conexión con las personas. ¿En qué sentido? De que si a ustedes no les gusta algo, ustedes pueden tomar decisiones. ¿Qué les parece? Nos vamos a poner de acuerdo entre todos. ¿Sale, vale? Así es que para que de esa manera tengamos valor todas las personas, chicos. Yo no puedo decidir nada más. Yo no quiero ser una persona arrogante y decir, no, quién se va y quién se queda. Yo no quiero ser así, chicos. Pero tampoco yo no quiero faltarle al respeto a las personas que se sienten incómodas por aquellas personitas que nos respetan, ¿ok? Pero bueno, miren, chicos. Es que ignoraste a Fachito, mandó muchos mensajes y al parecer se enojó. Ay, Leonel, no lo ignoré, mi rey. ¿Sabes qué? Ignoré que dijo Fachito. No ignoré, miré que Fachito dijo hola y me fui a hacer unas cosas, regresé y te lo juro, es que lo que te digo, que ya entre pláticas y las cosas que uno que tiene que hacer se me olvida, chicos. Y podrán decir ustedes, te estoy mande y mande mensajes, pero miran, ahorita, por ejemplo, yo volteo y miro y se me pasan y de repente lo quiero regresar y por regresar un mensaje ya se me quedó trabado. Y si yo ya me pongo a hacer algo acá pendiente, yo ya no me doy cuenta que se quedó parado y ya no me doy cuenta quién me escribe y quién no. Mira, por ejemplo, ahorita, así, lo recuerdo bien, tenía foto de un gatito con lentes. Muy buenas noches desde Acapulco, dice Jesús Barragán. Alecita dice, de seguro lleva 3 años, pero apenas lleva 2 likes, tengo pruebas. Ah, sí, Ingrid en el chat de Live de Lunas pone
un chat Alifán que dice, hola, soy nueva, chécalo. Ah, sí. Uy, chicos, yo ya les dije, ya les dije, aquí no hay pero que valga, con Alecita no va a haber nada que se les vaya a pasar. Ya les dije en el otro live, Alecita es una chica que todo, chicos, ella todo sabe y ella todo está al pendiente y ella no se le va a ir ninguna, Así es que si a Ingrid se le va, a Alecita no. ¿Y ustedes cómo saben esas cosas, chicos? ¿Desde cuánto tiempo tienen? Y yo no sé cómo saber cuánto tiempo tienen suscritos conmigo. Ay, chicos, déjenme, voy a limpiar poquito. Hace mucho calor y mire, creo que está de más este sudor feo. No, amor, ya le voy a agregar las demás verduras. Ya, chicos, vamos a mover las manos. Miren, ya la 1:40. Creo que el tiempo ya me está comiendo. Ok, ay, qué feo mis ojos, miren. Hoy no me puse pestañas por lo mismo, porque luego me iba a agarrar la leche más pesada. Miren, ok, vamos a ir checando. La papa, ya. Ok, ahora sí, vénganse todos los demás ingredientes. Para empezar, chicos, les voy a agregar la calabaza. La calabaza es un poquito más dura que el repollo, ¿ok? Y el apio. Calabaza y el apio se lo voy a agregar al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, miren, son 4 ramitas de apio. Los voy a alinear las 4 igual y les voy a quitar esta parte de abajo, ¿ok? Y ya de ahí les quito las puntas, igual las alineo, miren esta parte así. Y ya les quito estas puntitas, ¿sale, vale? Ok. Y ya sobre eso, ya nomás voy haciendo el vasito. Y lo vamos a ir dejando más o menos como este tamaño, chicos, miren. Ustedes lo pueden dejar del tamaño que ustedes gustan, Si no les gusta el apio o alguna verdura que estamos agregando nosotros aquí, ustedes la pueden sustituir. Le pueden poner chayote, jote, le pueden poner hasta garbanzos, le pueden poner todas las verduras que ustedes quieran, brócoli, coliflor, todo lo que ustedes, las verduras que más les guste, chicos. En el caldo de verduras no hay reglas qué verduras son las que lleva. Ustedes pueden ponerle todas las que quieran, todas. Ok, no he visto el sabor, chicos, porque eso se lo voy a poner al final. Ya cuando puse a cocer la pechuga, le puse sal para que la pechuga agarrara sabor. Ahorita no tiene caso que le ponga sal ni que le ponga nada porque las verduras van a empezar a soltar sabor y ahí es donde voy a empezar a ver qué es lo que le hace falta de sazón. ¿Ok? Miren, agarro una calabaza de la mitad, la parto a la mitad y luego esta mitad a otra mitad, ¿ok? Y ya nada más le hago así. A sacar unos pequeños cuadros y rapidito. Ahorita les leo. Dice Juan Azucareli Ruiz. ¿Quién es Kareli Ruiz, corazón? Dinos el mitotaxo. Alecita, dinos el mitotaxo. Chicos, aquí está la calabacita. Calabaza sí nomás le voy a agregar 2, chicos. Eso sí no le voy a poner. Papa le puse una per persona, porque más o menos para darme una idea cuánto le voy a poner para cada plato. Somos 3 personas. Acuérdense que cocino para 3 personas nada más, chicos. Por ahorita. Ok. Miren qué rico caldito. Sí le voy a agregar cilantro, chicos, no crean que no le voy a agregar cilantro. Ya vamos a ponerle el cilantrito, porque como ya le agregué más agua, ya estoy agregándole un poquito más de líquido para que se complemente con todas las verduras. Entonces, ahora sí, ya quiero que me vaya dejando el saborcito del cilantro. Por eso es que no se la puse desde un principio, para que no se vaya a perder, ¿ok? El cilantro ya está lavadito, chicos, yo ya lo había lavado. Miren, ¿ok? Ok, vamos a ponerle toda esta ramita y se lo vamos a dejar así. ¿Sale, vale? Y por último, chicos, la verdura esta que me hace falta, el
el repollito. ¿A quién le gusta el repollo, chicos? ¿Les gusta el col, el repollo, todo eso? A mí me encanta. Me encanta, chicos. Y más a la mexicana con quesito. Me acuerdo cuando mi papá no lo preparaba así. Ingrid, ¿se le puede agregar apio o pepino? Sí, corazón. De hecho, el pepino se lo puedes agregar al final, porque el pepino es fresco, ¿ok? Eso sí no te lo recomiendo que lo consumas así en un caldo caliente, pero se lo puedes agregar al final como guarnición y la verdad sí le da un sabor rico. Y lo puedes acompañar con eso y hasta con cremita. Uy, a mí me encanta el pepino con jocoque, arroz blanco y fideo. Puta, si les contara ese platillo, es un platillo que comen los árabes y está riquísimo, chicos. Miren, voy a agarrar un pedazo de repollo. Miren, chicos, así es como lo partí. ¿Ya vieron cómo se hicieron los cuadritos? Así. Lo voy a llevar a enjuagar, ¿ok? Las acelgas ya están enjuagadas. Ella no suelta dice ella la Ingrid no suelta Alguien me preguntó hace rato, fíjate, es lo que les digo, como que la Ingrid está medio cucu, chicos, se les olvida las cosas que tiene que contestar y me acuerdo después de rato, hasta ahorita estoy recordando que alguien me dijo, ¿cómo se llama esa canción? Esa canción que estaba cantando, pero pues ya ni sé ni quién me dijo, ya para qué le digo. La calabaza, chicos, y el repollo se lo pueden agregar al final, al mismo tiempo, si quieren darle nada más de diferencia, unos minutitos, pero no tiene mucho el caso que les den mucha diferencia porque la calabaza está muy blandita y esa se cose en segunditos. Y el col, el repollo, lo mismo, miren, bien rapidito se va a poner a cocerse eso. ¿Ok? Y miren, chicos, vamos a hacer esto, acelga. Vamos a ponerle acelguita también. ¿Ok? Yo así hago las cosas más rápido de un jalón. A mí lo que hago para usar la acelga en este tipo de cosas, le quito todo el tallito, mira, todo el tallito. Para que no se sienta eso así como durito al momento de que la estás comiendo en el caldo. La parto por la mitad, la hoja. Miren. Estas son las partes que les digo que le quito estas partes duritas, miren, para no ponerle esta parte. Y voy dejando la hoja así, miren. Voy dejando la hoja así, ¿ok? Entendiste muy mal. ¿Por qué lo borras? ¿Por qué? Olvídalo. En serio, a ver, corazones, platíquenme qué tienen. A ver, ¿cómo se llama? Juan de Apocalipsis dijo que él quería que estuviera Leonel ahora de moderador, porque dice que le cae muy bien Leonel. Es que Leonelcito siempre está aquí, Alecita también, es bien amiguita ya de Kenia, de Kenita Llanes. Miren, mis amores, ahora sí, vamos a agarrar todo el puñado de hoja, miren. Vamos a hacerlo así, miren. Todo el puñadito de hoja, ¿ok? Y lo vamos a hacer así, miren. ¿Ok? Miren. Es que quiero agarrar una para que miren cómo queda. Miren, chicos, miren cómo queda.
Ustedes la van a ver así, pero van a decir, Ingrid, pero ¿cómo va a caber eso ahí con todo esto? Chicos, esto se va a hacer ahorita nada, 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 nada. Miren. Ahorita van a ver, esperen. Dice por ahí. ¿Entendiste? Así o sí, no entendiste. Dice, lo que dije es que no quiero ser más moderador porque ya no me agrada la idea de cambiar por semana. ¡Ah! Ya. ¿Cómo cambiar por semana? A ver, chicos, platíquenme qué es lo que traen. A ver, díganme, ¿qué se andan poniendo de acuerdo o qué? Así, o sigue sin entender la visita. A Tomás, mejor. A ver, Leonel, ¿por qué dices que ya no te gustó ser moderador? A ver, chico, dime qué es lo que te pasó. ¿Qué te hizo enojar? ¿Quién te hizo enojar? Dinos, corazón. Mira, antes de que nada, chicos, aquí están todas las verduras que nos sobran. Vamos a ir poniéndole al caldito a reforzar su sabor con una cucharada de consomé de pollo. Ustedes van a decir, oye Ingrid, pero si le acabas de poner pechuga, sí chicos, pero la pechuga no tiene hueso. Entonces hay que reforzar su saborcito, ¿ok? Entonces le voy a poner así y así. Miren. A ver, mira, para que no se sientan mal, vamos a hacer una cosa. Los moderadores por lo pronto van a ser 3, si ustedes quieren. Leonelcito, ¿cómo se llama? Es que le hago así porque no se me olvidan los nombres. Ok, va a ser Leonel, Alecita y Rubén Cárdenas, ya nos había dicho, pero el día de hoy, como él no sabía que nos íbamos a conectar ahora viernes, yo creo que no vino, pero él nos había dicho desde el lunes también, ya lo vamos a poner en la lista. Y si ustedes, díganme chicos, si ustedes quieren que los ponga y ya nada más vamos a dejar a esas cuatro personitas. Si quieren agregar una personita más, nada más ustedes y ya. Y eso lo vamos a ir haciendo de esa manera y ya ustedes me dicen cómo se van organizando, qué días quieren estar. Pero ustedes díganme chicos, yo no quiero que ustedes se sientan mal. A ver, dice Raúl Miramontes, ¿qué estás haciendo? Oiga, buenas noches Raúl Miramontes, saluditos. Estamos haciendo un caldito de pollo, de pechuguita de pollo con bastantes verduras. Mira, ahorita ya estoy a punto de preparar una salsita de molcajete con chile habanero para darle sazón al último esta salsita. Bueno, a este caldito, perdón, para comérmelo con esa salsita bien sabroso. Ay, yo no sé ni qué digo, ¿verdad? Y estamos preparando, bueno, ya hicimos un arrocito blanco. Yo todo el tiempo les muestro, ¿verdad? Todo el tiempo les estoy mostrando un arrocito blanco, miren. La parte que ustedes ven así amarillosa arriba es porque le agregué mantequilla, chicos, pero la mantequilla se la agregué al final. Si quieren ver cómo se lo pusimos, regresan la receta, chicos, y ahí van a ver cómo está, sale, vale. Se antoja el caldo así con limón y sal. Claro que sí, Héctor, se antoja bien mucho, mira, bien riquísimo. Estoy haciéndole un caldito bien padriuris a mi esposo porque ha estado bien enfermito de su estómago. Y dije, amor, ¿sabes qué? Te voy a hacer un caldito. Un caldito con muchas verduras para que te pongas bien, pero bien al 100. Ya lo quiero ver al 100, ya no lo quiero ver todo apachurrado. No te preocupes, Alecita, no me enojé, solo me frustré. ¿Por qué te frustras, Leonel? Se ve muy rico, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias, gracias, la verdad, por todos los halagos que ustedes me dan, chicos. ¿De dónde eres, Raúl? De Tijuana. Estás aquí en Tijuanita ahorita acompañándonos el día de hoy. Chicos, voy a hacerle la prueba de sabor al caldo. Denme un segundo. Antes de hacerle la prueba del sabor al caldo, lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de cúrcuma, chicos. Ay. Pues se la agrego así porque no le cabe mi cuchara. Miren, le voy a agregar una cucharada de cúrcuma. Este le va a dar un sabor bien
Perris, 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 perris. Ahora sí, chicuelos. Amor, ¿ya vas a comer? Chicos, está muy bueno, pero les voy a decir la neta. Ay, le hace falta un montón de sal. Acuérdense que les dije que le había agregado agua y que ya no corregimos sabor ni nada de eso. Qué guapa es usted con lentes, se ve muy lindo. Muchas gracias, Raúl Miramontes. Muchos thank yous. Mucho gusto a todos. Soy el de estado, dice, yo soy de estado Zacatecas. Ah, miren chicos, saluden a Raúl. Saluditos hasta Zacatecas, de aquí de Tijuana. Aquí tienes muchos, 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 muchos amiguitos de Argentina. ¿De dónde más, Alecita? Ingrid, ya me voy a mimir, mañana tengo un examen especial porque es domingo. Ay, mi corazón, ¿en serio? ¿Tienes examen especial? Ay, corazón, ¿en serio, mi reina? Ay, no, ¿qué estoy haciendo, Ingrid? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a agarrar una cuchara que no es para probar? Chicos, está bien buenísimo. Este caldito le vamos a dejar así. Mi reina, Alecita, te queremos mucho, corazón. Que Dios te bendiga y que tengas muchísima suerte en tu examen. Gracias por haber venido a saludarme y por haberme quitado ese pendiente, mi reina, porque estaba bien preocupada. Dije, Alecita está enojada conmigo, sentida, porque no me conecté y no les avisé o algo, pero la verdad, chicos, hay cosas que yo no puedo controlar y en la vida, y mucho menos me puedo controlar a mí misma. Es muy difícil controlar a Ingrid, chicos, cuando Ingrid se estresa y cuando le truenan la canica ya valió cacahuate. Y entonces, pero les voy a decir una cosa, no quiere decir que por eso voy a ser así todo el tiempo. Estoy luchando, chicos, estoy luchando contra todos mis demonios. Dile un provechito a mi papi Johnny y a Policita, que ya espero que en su carrera de licenciada. Ay, eso es un show de la salsa, Perry. Sí, sí, corazón. Mira, esta semana ni le subí shorts, ni uno, ni le subí ni un saludito, ni nada en estos días. No les digo que andaba yo muy psiqui. Es normal, chicos, perdónenme, soy ser humano. Cometo errores y los peores de mis errores es que no sé controlar mi estrés. Una vez que ya se me subió el estrés a la cabeza, miren, se me pone así como la cabeza como cerillo, mira, se me enciende. Ahora sí, chicos, hay que hacerla de esa. Alecita, te queremos mucho, corazón. Oye, ya no nos dijiste ni se pusieron de acuerdo quiénes son los que van a estar conmigo. Ustedes pónganse de acuerdo y me dicen, chicos, yo no quiero estarles diciendo, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? Porque si yo no les digo nada y ustedes no me dicen, van a creer que yo no quiero que me ayuden. Dice, voy con un machete y les tiramos juntos a tus demonios. Sí, Leonel, por favor. No, ¿saben qué es lo que hagan? Con que me dejen mensajitos. Ya no, Irene, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Aunque tenga mis demonios adentro, ya no voy a desconectarme de... Es que yo no estoy acostumbrada a las redes, chicos. Yo casi no estoy metida en las redes sociales. Esto no es una red social, chicos. Esto es un buscador. YouTube es un buscador, no es una red. Entonces lo que es Facebook, Instagram y todas esas cosas yo casi no las uso porque no sé mucho. Y me desconecto, me vale cacahuate todo y me desconecto porque no estoy acostumbrada a que nadie me hable, chicos. La verdad, les voy a ser sincera. Y se me hace fácil, si algo pasa, desconectarme y decir ya, pero hoy caí en cuenta que no estoy bien haciendo eso porque... Cuando miré el mensaje de Alexita y cuando miré el mensaje de Leonel, me cayó el 20 y dije, Ingrid, ¿qué te pasa? Dije, pues si tú piensas que nadie, tú tienes en la mente, dices, pues quién se va a preocupar o no te tienes eso en mente creyendo que alguien tienes que en espera y tú nomás bien fresca te vas, ¿no? Entonces dije, yo ya no tengo que hacer hecho y de hecho mi esposo me regañó.
No me regañó, nomás me dijo que que mejor lo que haga, trate de calmarme para que trate de con ustedes tener esa comunicación, para que no piensen que nomás me desaparezco así. Dije, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. Pero también necesito que me ayude, pues yo también soy débil. Tranquila, cita, yo lo controlo. A Irán también no le falta. Y Irán también no falta. Irán. Ah, ya ves, Alecita, sí. Es que Irán, ya ves. Es que mira, corazón, pero Irán no de modera. Irán es de la familia. Ellos es de la familia. Son Irán, Leonel, Rubén. Yorcael, de hecho Yorcael no vino, Fachito, Kenny Tallanes también, muchos por aquí que ya se están familiarizando más, pero ustedes son los que más están conectados conmigo, son las personitas con las que ya tengo mucha conexión y con las que ya los me identifico mucho. Entonces, ustedes decidan. Por ahorita ya sabemos, Leonel, Alecita. Ya teníamos antes de Leonelcito, ya teníamos a la lista Rubén, pero Rubén vamos a hablar con él si él quiere o si no, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo. Por ahorita va a ser Alecita y Leonel. Y de ahí vamos viendo ustedes dos a quién más van a ir metiendo. ¿Sale, vale, corazones? Ustedes por ahorita me van a estar ayudando. Y cualquier cosa, chicos, yo voy a tener contacto con ustedes. Si yo llego a tener algún inconveniente, Alecita, dime si yo puedo mandarte un mensajito, hija, o algo. Es que yo no les mando mensaje, chicos, porque yo soy una persona que pienso que los voy a hostigar y enfadar. Y le digo a mi esposo, es que a lo mejor ellos están ocupados y yo los estoy molestando, van a decir, ay, Ingrid, estoy ocupada y tú ya me estás diciendo que vas a estar conectada o algo, no sé, tengo sus demonios en mi cabeza y por eso es que no hablo con ustedes y no me comunico mucho, más que cuando estoy aquí presente. Miren, chicos, voy a traer el molcajete porque ya le tengo que servir a mi esposo. Esto ya está listo, miren. Miren nada más esta ricura. Miren. Sale bien rico el caldo, ¿verdad? Es que me pongo feliz porque se ve bien bueno. Y no nada más se ve bien bueno, chicos, está bien padriuris. Ángel, buenas noches, Ángel. Norma, wow, dice Norma. O sea, Ingrid lo pone, no conozco otra forma. O sea, ¿cómo, mi niña? No te entiendo, o sea, Ingrid, ¿cómo hago para darle mode a Alecita? Ah, yo lo pongo, hijo, pero déjame veo cómo le hago. Ah, es que este teléfono no. Chicos, aunque ya haya un moderador, ¿puedo poner a otra persona o cómo se hace? Ah, es que ahora se cambió. A ver, chicos, díganme ustedes cómo le hago. A ver, dice que ya ves ahí, Alecita. Antes de que te vayas, mi reina, Ingrid Irán me pidió. ¿En serio? Ay, corazón, pues si te cae bien Irán, puedes dársela. Miren, chicos, ustedes deben de saber, si ustedes se caen bien, ustedes pueden, si ustedes sienten algún momento que se están sintiendo o como que no encajan con alguien, pues simplemente digan, saben que no me siento a gusto o no más así. Pero aprendan a hablar con la verdad, chicos, porque luego es como Ingrid, se van a enredar y por no decir las cosas después no saben ni qué hacer. Así soy yo, chicos. Así, dice, es que estamos ocupados, le respondemos luego, no se preocupe, escríbanos sin miedo. Le debes una disculpa, Ingrid, hija, la verdad. ¿Qué edad tienes, Alecita? Ingrid, la Eric, que te pido perdón porque la he pasado insultó. ¿En serio? Eric, ¿dónde está Eric? Eric Cruz. Sí, nada más vengo a ver cómo cocina. Ay, Eric. Buenas noches, Eric, bienvenido. ¿Qué es lo que pasa? Es que ¿saben una cosa, chicos? En este live tenemos muchas personas que son bien piquis conmigo, chicos. La verdad son bien a todo dar. Y son muchas personitas que son bien duras, bien rudas, y así como Eric. Y a muchos no les gustan, corazón. Dijo cabra como...
Pasado pisado. Y la quesito bebé, buenas noches, bebita Fiu Fiu. Miren, chicos, ya ven, miren, la bebita Fiu Fiu ya llegó. Hola. ¿Ya viste, Eric? Sí, Eric. Bueno, Ingrid, una disculpa por decir cuánto te quemas, te arde hasta el alma. No, corazón, no lo digo por ahorita, no te preocupes. Yo digo por si algunas personitas, a veces, miren, por ejemplo, yo tengo una manera de ser y yo tengo una manera de hablar que a lo mejor no digo palabras que otras personas están acostumbrados, pero no, yo no me asusto, yo respeto. Pero hay personas que no les gusta. Entonces tenemos que respetar a las personas que no les gusta. Pero a lo mejor ellos se refieren a lo mejor que hayas dicho otra broma o en otra ocasión. Pero ahorita por lo pronto no te preocupes, no pasa nada. Sí, que cuando uno se quema, la verdad sí duele hasta el alma. Denme un segundo. Miren, chicos, antes de que todo pase, ustedes dicen, y lo dije con antecedentes, pero es verdad. ¿Cómo se pone el nombre azul? Ay, quesito bebé, es que el Leonel ahorita me está ayudando a ser moderador, corazón, entonces lo puse como... Lo puse yo como moderador, por eso parece así. Oye, Alecita también la puse, pero no sé si iba a quedar. Y la quesito bebé, ella normalmente hace directo los lunes y miércoles, pero son las dudas. Puedes activar las notificaciones. Ingrid, le digo a Lira. Si quieres, hija. Sí, mira, Irán es muy respetuoso, hija. Sí, claro que sí, no te preocupes. Como tú te sientas. De hecho, el día de hoy no vino porque yo creo que no sabía ir a... Mira, chicos, voy a ponerle poquito limón, ¿eh? Miren, les voy a bajar esto para que miren cómo voy a hacer la salsita. Y vamos a poner ajitos, ¿ok? Amor, ya te voy a servir, ¿eh? ¿Tú vas a comer salsita? No, mayonesa. ¿Con pura mayonesa? Y limón. Ok, nada más déjame hago rapidito esta poquita salsita para comer yo con salsita para que miren cómo la voy a preparar rapidito. Ya tengo todo listo. Son 2 ajitos, chicos, con un poquito de limón y le voy a agregar sal, ¿eh? Voy a agregarle otro poquito más de limón. Me gusta agregarle ese toque de limón, no sé por qué, no me digan. ¿Por qué le pones el limón en algo en especial? No, chicos, no se lo pongo nada en especial, simplemente me gusta el toquecito que le da. Sí, anda muy... Es que, ¿sabes qué? Tiene sed, amor. Ya puedo resolver dudas si quieren, así pueden preguntar a las Ay, Alecita. Está como la Ingrid cuando le dicen cuántos años tienes. Yo tengo 15 y qué. Mira, yo así me siento como de 15, chicos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Solo Ingrid sabe mi edad, sí. Leonel, ¿cuál es el sentido de la vida? Miren, chicos, vamos a empezar a moler primero lo más duro que es los chiles. Y vamos a empezar por el jalapeño porque está más gruesa su piel que el del habanero, ¿ok? Miren. Encontrarte a ti mismo es difícil de entender, pero más aún aplicarlo. En serio, Leonel, lo que tú estás diciendo es verdad. Y vaya que Leonel es un jovencito muy inteligente, chicos, a pesar de la corta edad que tiene, y Alecita también, ¿eh? Por eso yo los quiero mucho, porque la verdad, la edad que ellos tienen son muy maduros, sinceramente. Ramón Cárdenas, buenas noches, Ramoncito. Miren quién llegó por aquí, chicos. Ya llegó Ramoncito. Para mí que a Ramoncito le estaban zumbando los oídos, ¿verdad, Ramón? Dinos la verdad, Ramoncito. Dice Leonel que
que yo les mando el mensajito, que no hay ningún problema, que a veces ustedes están ocupados así como yo, entonces ya nos estamos entendiendo. Yo, chicos, lo único que no quiero es que ustedes se enfaden de mí. Y por eso soy una persona como que de repente me alejo un poquito, pero no es porque no los quiera, simplemente no me gusta estar mucho encima de la gente. Porque no estoy acostumbrada, ¿sí les digo? Pero si ustedes me dan, si ustedes me lo permiten, pues yo con mucho gusto les mando mensajito. Las personas que me van a ayudar a moderar, chicos, para poderles confirmar la hora en la que voy a estar. Y más que nada a ellos personalmente para saber si van a poder estar o a ver si podemos contar con otra personita. Por en dado caso, cuando Alecita no pueda estar, poder ver si va a poder sustituirla Leonel, siempre y cuando también que Leonel quiera. En dado caso de que Leonel no pueda, que quiera estar otra persona. Así, chicos, así me explico. Y por eso sería más como personalmente mandarles mensajito a ellos, pero en general yo tengo que estar en contacto con todos ustedes, chicos, ¿ok? Miren, ya le agregué los 2 jalapeños. Miren qué rapidito se molieron los jalapeños, ¿vieron? Porque quedaron bien cociditos. Cuando no está bien cocido el chile, tarda mucho más en molerse. Ingrid, hoy en la casa hicieron enchiladas con pollo rostizado y por eso ando contento. ¡Ay, Ramón! ¡Felicidades! Pues qué bueno. No sé si ya comiste, si no, pues espero que hayas tenido muy buen provecho. Enchiladas con pollo rostizado, ¡ay, qué delicioso! Tengo mucho tiempo que no como pollo rostizado y a mí me encanta, ¿eh? Y más cuando es enchiladito. Nomás que no todos los lugares lo preparan aquí rico, chicos. Ok, ya tengo esto. Ya, mi amor, ya va a estar, ya nada más dame las últimas. ¿Ok? Y la quesito bebé, dinos tu nombre porque es difícil llamarte como tu usuario. Sí, es que ella es la bebito Fiu Fiu, nomás que se cambió la quesito bebé, pero nunca nos dijo su nombre. No me acuerdo de su nombre. Ya le iba a confundir con Valentino porque Valentino es Itzel, pero el día de hoy no vino. Ingrid, tengo presentimiento de que Irán me quiere ligar. En serio, chiquita, porque anda muy insistente contigo, Irán. Ay, Alecita, pero ¿qué es lo que tú... A ver, pero ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes a gusto o te hace sentir incómoda? Eso es lo más importante, porque mira, el que las personas te quieran pretender, eso tú no lo vas a poder. Nosotros no lo podemos controlar lo que sientan las demás personas, pero sí puedes controlar lo que tú sientes. En este caso, cómo tú te sientes con la presencia de Irán, eso es lo importante. Si a ti te hace sentir a gusto y sientes que es respetuoso y que es lindo, pues a lo mejor te podrá querer pretender, a lo mejor no. A lo mejor te quiere conocer más a fondo, a lo mejor le caes bien, no lo sé, pero no es nada malo, corazón. En esta vida no es nada malo socializar, pero hay que tener mucho ojo siempre. No hay que confiar mucho en las personas y no estoy diciendo que Irán sea mala persona, chicos. Simplemente que debemos de pues saber un poquito, ¿sí me entiendes? Y si hay algo que no te hace sentir a gusto, independientemente si sea de esa persona, de cualquiera, yo te sugiero mejor que no te tengas contacto con personas. Irán tiene 24, sí. Ay, corazón. Y yo ya estoy aquí, hable y hable en el live, ¿verdad? Diciendo esas cosas, mira. Porque creen que les digo que Ingrid a veces piensa mucho lo que va a hablar porque no sé si estoy hablando algo que no sepa. Y si pregunta solo sabe mi edad. Sí, Alecita, solamente yo sé la edad de Alecita, porque es mi reina adoptiva. Ingrid, yo cuando tenía 8 años estaba locamente enamorada de una señora con 2 hijos. ¿Cómo es eso, Ramón? A los 8 años te pasas, la verdad, ¿eh? Fueras mi hijo, ya te hubiera dado unas nalgadas. ¿Qué les voy a decir? Bueno, mi hijo no fue así. Fíjense, yo tengo un hijo, chicos, que es un varoncito que tiene 18 años. Está chulísimo, mi rey.
Pero yo nunca me enteré que le gustaban así como grandes. Fíjate. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, ay, me da risa pues que dice que le gustaban con 2 hijos a los 8 años. Dice que Cito es Vivi. Ya me acuerdo que lo dijo en el live pasado. Mi hermanito se pone trenzas, no lo juzgue. En serio, Ingrid, ¿te acuerdas que le dije que me gustaban mayores y hablar con ellos? Sí, corazón. Fíjate que salió mal porque ahora me ignora. ¿En serio? Ay, Leonel. ¿Pero porque no sabía qué edad tenías o qué? A lo mejor, yo creo, a lo mejor te miraba más grande y supe que estabas más chiquito y le dio. No miedo de que tengas miedo tú, sino que acuérdense, chicos, que tanto como en las mujeres y en los hombres no está bien andar con menores de edad, chicos, porque nos podemos meter en problemas. Y digo los problemas, nos metemos porque soy ser humano, ¿sí me entienden? Cualquier cosa que se hable, pues yo también soy ser humano y hablo en general. No crean que porque hago esas cosas yo. Chicos, que de hecho mi esposo es más chiquicito que yo, chicos. Ay, ya te iba a decir, ya tanto que me estás diciendo Lecita de Iram, ya te iba a decir Iram a ti, Leonel, te iba a decir, ay, Leonel, ¿y tu chacalita? No tengo, dice Leonel. No, Leonel ya estaba bien emocionado porque tenía su chacalita, que era 4 años mayor que él, y me dijo que estaba bien feliz y ahora ya no. Ahí va, chicos, miren, la salsa. Le voy a poner un poquito de sal. Ya le había puesto sal. Le voy a poner cebollita. Y por último le vamos a agregar un chorrito de agua, chicos. Un chorrito de agua. Ahí está, miren. No es que ella la tienen que agarrar, no pueden, ¿verdad? Es que Camila no le tiene paciencia. ¿Ven lo que les digo, chicos? Que Ingrid siempre tiene que estar haciendo, no haciendo todo, simplemente les tengo que ayudar. Es que ellos no tienen la misma paciencia que yo. Y aparte los perros no les hacen caso, las mascotas más bien, es que se oye feo, perros. Casi no les hacen caso a ellos. Como casi la mayoría del tiempo soy yo la que los estoy atendiendo y todo eso, ellos me hacen más caso a mí. Ellos batallan un poquito más con ellos. Aparte ustedes aquí me escuchan que yo estoy hablando así bien light, pero cuando se trata de llamar la atención o algo, sí les hablo dura, ¿eh? Así como, no les puedo decir cómo para que no se vayan a asustar. Pero sí, chicos, miren. Miren, chicos, ya está la salsita. ¿Ya vieron? Miren. Está bien, dale. Miren. Ay, en la mouse, chicos, se me olvidó que le había echado banero. Ay, ahora sí está bien. Doble perris. Ay, hijo de su pinche, está bien, pero sí bien. La. Ay, Ingrid, ¿qué te pasa? Chicos, les voy a servir de comer a mi esposo, ¿eh? Ingrid, voy a hacer algo y confirmaré si el Irán me quiere o no sé por qué lo hago. Voy a poner mi ex me terminó, mi ex tengo si el Irán comentario en privado le importó. Exactamente, corazón, exactamente. Esperemos que Iram no vaya a ver este live porque si no nos va a torcer, chica, que lo estamos calando. Al rato va a decir Iram, van a ver, andan haciendo un complot detrás de mí. Sí, Iram, vamos a complotear. Vamos a descubrir qué es lo que tramas, Iram. ¿Qué es lo que estás tramando con el Alecita? Ahora sí, mi amor. ¿Qué te pongo?
hay que servirle ahora sí a comer la comidita. ¿Arrocito también? Ok, miren chicos. Vamos a servirle caldito bien padriuris. ¿Quieres bastante pechuga o más verdura? No, normal. Normal, ¿verdad? Es que tú estás bien pique, amor. Unos días quieres mucho pollo, otros días más verdura. Les leo, chicos. Leonel, como fibra si no puedes. Ay, papi, ya me voy. Ok, sí, sí. Dice ay. Buenas noches, Alecita, que descanses, mi reina. Te mando mensajito. Les voy a mandar mensaje el domingo, chicos. El domingo, no les voy a avisar el lunes, les voy a avisar el domingo por la noche, ¿sale? Para confirmarles del lunes. ¿Qué les parece? Déjame, le pongo limón, chicos, espérenme. Amor, dice Alecita que adiós, dice adiós a Papillón y dile que aprovecho de mi parte. Dile que gracias. Alecita, dice mi esposa que muchas gracias, corazón, que pases buenas noches. Yo te digo esas cosas por él porque ya sé que él es un poquito más de pocas palabras, pero él es igual que yo, ¿ok? Su corazón es igual de noble, por eso es que yo les digo eso. Miren, chiquillos, aquí está el limón, es que aquí le puse su limoncito, miren, aquí está el limoncito con el que se va a comer mi esposo su caldito, miren. Riquísimo, ¿verdad? Déjenme, les llevo su caldito, espérenme. ¿Vas a querer tortillas? Chicos, ¿quieren conocer un dato bien curioso de mi esposo? Ay, para que vean que está bien psiqui. Díganle que está bien psiqui. No come con otra cuchara más que con esta. Está psiqui porque él nomás le gusta comer con una sola cuchara, con un vaso y con un plato. Y es un problema, le digo, amor, pero ¿por qué? Si están limpios, les pongo cloro, los desinfecto. Dice, no importa. Lo que pasa es que mi esposito así tiene esa costumbre y no se la puedo quitar. Te lo quito. ¿Sí, amor? ¿Por qué tienes esa costumbre, amor? Amor, ¿por qué tienes esa costumbre? ¿Por qué tienes esa costumbre de comer con una sola cuchara, un solo vaso y un solo plato y que no te agarren tu cuchara, ni tu vaso, ni tu plato? ¿Por qué? ¿Mm? Dinos la verdad. No puedo. ¿Eh? No puedo. Pues no sé, pero pues como he pasado, no sé, etapas o experiencias en la vida que así se requiere. Pero no es porque por lo que estuviste en tu trabajo. No, menos aparte, pero no tanto, más por lo otro. Dice Ale, dice, ay papi, no estés, dice tan tiki friki. Sí está medio psiqui, es en serio. No, chicos, es que si ustedes supieran la historia de mi esposo él fue militar, chicos. Ya les voy a decir la verdad, mi esposo fue militar en su juventud. Cuando estuvo en Harvard, así era el cuartel. No, no, es en serio, chicos, no es verdad. Algún día les voy a enseñar fotos de mi esposo cuando estaba más chiquitito. Él era militar, chicos.
Y por eso mi esposo tiene esa costumbre y es bien delicado. Y digan que ahorita me estoy acostumbrando porque él era bien delicadísimo. Hasta para tender la cama tenía que estar como bien alineada y todo. Y la Ingrid todo lo hace rápido. Y decía, mira, pues ¿cómo de que no tendí bien la cama? ¿Cómo de que no hice bien esto? No, pues resulta que él está acostumbrado así. Y la verdad nos costó mucho acostumbrarnos como era él. Ahorita más bien él ya se acostumbró a nosotros. Ya se hizo más así, ¿verdad, no? Porque mi esposo era bien sangrón, chicos. Sangrón, cuando yo lo conocí era sangrón a más no poder. Era muy exigente y era muy estricto con sus cosas y con todos. Sí, mi amor, ya. Ay, ya me viste seguro, ¿ah? Sí, ya viste. Lo dice de cariño, y mi papi fue sargento. Ok, lo que prometí. Ahí voy, chica, ahí voy. Espérame. A ver, antes de servirle a mi hermosa hija, que es muy peleonera conmigo, también, vamos a ver. Dice Leonel temporalmente durante 300 Aquí es lo que hizo Beatriz. Ingrid le dice a Lecita, ¿es tu hija de verdad o no? Pregunto porque le diste papi a tu esposo. Es nuestra hija adoptiva, corazón. Es que Alecita ha estado con nosotros desde que empezamos a hacer los lives. Y como ya nos conoce y todo, conoce a a mi esposo ustedes todavía no lo conocen porque no ha salido en cámaras, pero lo conocen porque a veces está platicando aquí conmigo, y ella es nuestra hija adoptiva, pues porque ella fue de las primeritas personas, corazón, que nos empezó a mandar mensajitos, escribir, y no te voy a decir que fue de las primeritas, pero fue la primera, más bien, fue la primera chica que hizo conexión con nosotros, y ella siempre ha sido bien linda con nosotros y bien respetuosa, y por eso nosotros desde un principio como que la adoptamos, porque desde ese día Lecita siempre ha estado con nosotros en todo momento. La verdad, en todo. Y por eso es que digo que es nuestra hija adoptiva, chica. Lo dice de cariño, sí, corazón, lo digo de cariño. Leonelcito también. Mi papi fue sargento. ¿En serio? ¿En serio, Lecita? Lea lo que le prometí. A mi papi fue sangrón después de sargento y después de irme profesional retirado. Y dice, a ver, primero dice Leonel, lea lo que prometí, Ingrid. A ver, dice sí, corazón, dice Leonel, doña Ingrid. Una cosa, Ingrid, yo le prometo una cosa, dice que si en estos tiempos no consigo una pareja mínimo 3 años mayor que yo, cuando tenga alrededor de 20 años estaré con una sola de 40 años. ¿Cómo? Ay, Leonel, ¿por qué dices esas cosas, Leonel? Ay, amor, Leonelcito, me da risa. Está igual que Ale. Dice Lecita, mi papi fue sangrón después de sargento y después de gamer profesional retirado. Hace 2 lives. No, Ingrid, dice, lo digo por mi papi Johnny. Ok, corazón, hasta, dice, no. Hola, Pole, ¿te hablan, hija? Ingrid, ¿cuántos hijos tienes? Ramón, tengo 3 hijos, corazón. Míos, 3. Y bueno, tengo 5. 2 que salieron de mi panzota que tengo aquí. Y 2 que salieron de mi esposo, pero no son de mi pancita. No son de él. No, entonces, perdón, yo tengo 3. 3, perdón. Y mi esposo tiene 2. Por eso es que les digo que tengo 5, porque obviamente pues mis hijos son sus hijos. Aunque no los haya tenido yo, chicos. Entonces somos 5, chicos. Y míos son 3. Y la más chica pues es Poletcita. ¿Cuántos hijos tiene? Dice, me confundí, no quise poner solo, quise poner doña. Ay, Lionel. Dice, ¿dónde está mi preferida, la moca? Ay, mira, corazón, allá andan. ¿Sacaste a la Hachi?
Ey, no te vayas, te voy a servir caldo, espérame. Mira, chicos, les voy a decir, hija, sácale el agua a tu papá. Ah, ok, gracias. Mis enanos, ¿ya se los llevaron para allá arriba, amor? ¿A la Hachi la sacaron? No, Fiona. ¿La Hachi aquí está? Alecita, antes de que te vayas, ¿quieres que te enseñe a mi otra rebelde que estoy cuidando ahorita? Ok, Ingrid, a toda tu familia deseo muchas bendiciones y éxitos. Ay, Ramón, muchas gracias. Sí, Ramoncito, mira, yo tengo tres plebes, pero los míos ya están grandes. Hijo, ya son 2 mayores. El varoncito pues tiene 18 años. La más grande tiene 21. Yo lo voy a decir porque la verdad a mí no me da vergüenza. Ni siquiera quiero mentir quién soy yo, ni que tengo hijos, ni no, porque a mí no me gusta echar mentiras, la verdad. Yo ya estoy grande, ya les he dicho. También les dije de mi esposo, que mi esposo no tenemos hijos en común. Los dos tenemos una relación ya de 8 años y no tenemos hijos más que cuando nos conocimos, pues ya cada quien teníamos hijos, ¿verdad? Hasta ahorita no hemos tenido hijos en común porque hemos tratado de construir nuestra relación y pues solamente Dios dirá, ¿verdad? Pero mis hijos ya están grandes. Una tiene 21 años, se llama Cristal. Ella pues estudia y trabaja, y el otro jovencito que tiene 18, y la más chica que es Camila Paulet, que es la que vive con nosotros. Y los 2 hijos de mi esposo, pero ellos son más bebés, o sea, están más chicos que mis hijos, pues. Entonces ellos están más chiquecitos, pues. Ellos sí son unos bebés todavía, chicos. Vas a comer de todo, ¿eh? Doña, una cosa que dije hace bastante tiempo, ¿le gustan los gatos? A mí me encantan los gatos, también los pollos, tuve muchos pollos y los mataron mis perros. Ay, Ingrid, me cae gorda la palabra plebe, no sé por qué, en serio. ¿Sabes una cosa? Ramón, yo no sé por qué la digo. Porque ni siquiera soy de Sinaloa y las personas de Sinaloa dicen la palabra plebe, pero yo les digo chicos, y se dan cuenta que digo mucho la palabra chicos, pero no es que me refieran especialmente a los hombres, sino en general chicos, chicas, porque son jóvenes, pues, por eso lo digo. Pero no sé cómo dirigirme a los que son niños, porque siento que decir, ay, los niños, los chamacos. ¿Saben que nosotros en Tijuana decimos la palabra chamacos? Eso sí lo decimos mucho. Ay, el chamaco. Entonces, para no decir el chamaco, digo el plebe. Pero está bien, Ramón, ya no lo voy a decir. Mande. Nomás que estoy llenando, si va a ser mañana usted. ¿Limón? Sí. ¿Salsita? Ay, chicos, mira, mis bendiciones no quieren la salsita porque quedó bien perris, la verdad. Ingrid, dile a mi hermano, esta versión Tijuana, sí. Mi hijo tiene redes y también él tiene Instagram y todo, pero le voy a pedir permiso un día a él si él quiere compartir sus redes y todo para que los conozcan. Miren, con mi hijo no van a tener mucho pierde. Mi hijo está igualito a mí, pero en güero. Él es güero. Él es güero. Así no amarillo, pero sí es güerito. Y haz de cuenta que tiene así como los ojos que yo. Todos dicen que se parece mucho a mí. Yo digo que no, ¿verdad? Pero a veces sí lo miro y digo, ay, hijo de tu madre, ¿cómo te pareces a tu mamá? Pero sí tienen razón. Dice, no escucho porque justo llegó una notificación. Ay, Leonel. Ingrid, no es que sea grosero, pero qué feo habla mucha gente en Sinaloa. Sí. La verdad, yo también te doy toda la razón. A mí, bueno, no quiero hablar, ¿verdad? No me quiero meter en una controversia ni nada de eso, pero yo respeto mucho, pero la verdad tienen un vocabulario muy liberal. Muy liberal que la verdad a mí no me gusta. No me gusta. Chicos, espérenme un segundo, porque acuérdense que les dije que tengo la matalona aquí adentro y está haciendo un desorden. Denme un segundo. A ver, ven aquí. Ay, mételos. Siéntate. Sentada. Ahí. Miren, chicos, les voy a mostrar tantito. Ella está enfermita, por eso la tengo aquí, miren.
Miren. A ver. Sentada. Tranquila. Ya. Es que ella no, ¿ven? Ella es así, ella es muy inquieta, miren. Siéntate. Aquí. ¿Por qué te portas mal? Ahorita te voy a llevar a comer, ¿ok? ¿Ya comiste? ¿Hiciste del baño también? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes que quedarte quieta porque yo estoy ocupada ahorita y no puedo estar contigo. Y si tú te estás mueve y mueve, estás haciendo travesuras, me vas a destruir toda la casa porque estás bien grandota y bien gordis. Párate, dame la mano. Párate. Arriba. ¿Ya te vas a portar bien? Ahorita te voy a dar comidita. ¿Quieres pollito? Eso. Pollo. Sí, te voy a dar pollo. Te lo prometo que ahorita te doy, pero pórtate bien. Vámonos. No puedes estar aquí con mamá en la cocina. Vente. Vámonos. Arriba. Yo te llevo. Ven. Vamos. Vente. Vamos, mi amor. Vente, vente. 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 No. ¿Fachirina? Ay. Ay, ay, ay. Ay, chicos. Está muy pesada y no me hace caso. Siéntate. Ya. Basta. No. Uy. Siéntate. Hachi. No. Ay, chicos, perdónenme. Es que no la puedo controlar y no la puedo tener afuera porque como está enferma, déjenme, voy a lavar las manos, espérenme. ¿Eh? Sí, déjame echar gel. Déjenme echar poquito gel antibacterial, chicos. Ay, este gel ya está más. Parece gel de cabello. Ay, está bien fuerte. Y le pego un carro a la perrita. No, Ramón, lo que pasa es que, miren, aquí nosotros donde estamos viviendo, la casa se dividió en dos, entonces el terreno estaba bien grande y a lo que voy es que se hizo el espacio chiquito, ¿verdad? Entonces, miren, aquí donde yo tengo la cocina y la sala, todo esto era un porche en el segundo piso, donde ella vivía sola y ella es alérgica al polvo, chicos. Entonces, cuando mi esposo, obviamente le quitamos esta área porque mi esposo construyó la casa aquí, donde estaba el porche del patio donde teníamos aquí enfrente. Nosotros vivíamos en el área de allá atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella ya no tiene espacio, no tiene patio. El garage estaba grande y se hizo para una sola persona, para que la otra casa quedara muy independiente, porque esa casa mi esposo la renta, pues. Entonces, ¿qué pasó? No tiene, Hachi no tiene espacio, chicos, no tiene patio. Nosotros aquí en la casa casi no tenemos patio más que el garage, y el garage, el carro está muy grande y abarca todo el espacio. En el porche de aquí, en el balcón, tenemos también mascotas y no hay lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le hicimos una casita en el garage, en un espacio donde obviamente sí cabe ella bien, tiene espacio, pero a ella no le gusta. ¿Y saben qué es lo que hace? Va y se mete en los rincones, manipula, pues, porque a ella no le gusta estar ahí. Entonces como que algo le empezó a caer mal y ella se empieza a rascar y se rasca y lo que pasa es que se está arrancando ya hasta la piel, pero ella misma se lo está haciendo, chicos, no alguien le está haciendo nada, es ella misma de que se rasca, no sé qué es lo que le está causando alergia. Ya una vez le había dado alergia, chicos, miren, en la parte de aquí, y lo habíamos llevado al veterinario y había dicho que le daba alergia a la tierra. Entonces, no sé, te digo, no sé qué es lo que sea y ya la llevamos al doctor, pues, pero nos dijeron que tenemos que ponerle eso porque ella misma se está abriendo la oreja. Ya que hay alguien llamado Ramón, quiero contar una historia. Yo en mi escuela a un compañero no le quiso decir mi nombre,
Me dice, ¿en serio te dicen Ramón? Si te puso, no te preocupes, Leonel. Yo también a veces el traductor me escribe mal y yo digo, híjole, ya escribí mal, pero no importa, ¿no? A veces estoy corrigiendo los mensajes que les dejo porque me doy cuenta después que se enviaron mal. Y las europeas donde no le gustan mucho al Ramón. Y las europeas donde Leonel le gustan. ¿En serio, Ramón? ¿Te gustan las personas de Europa? Ingrid, ¿cuántos likes para hacer diario live para platicar nada más? En serio, corazón. Miren, chicos, les tengo una propuesta. Abrí un canal adicional. Todavía no le pongo bien el nombre. Porque le estaba platicando a mi esposo. Le digo, mira, amor, déjenme, a ver, ¿qué les parece si me voy a servir caldito para platicar con ustedes? Todavía tengo tiempecito, sí, todavía tengo chance. Es que yo también tengo la culpa porque no les he puesto bien la atención, chicos. Miren, espérenme. Para que más se les antoje el caldo, chicos. Sí, hija, pásamelo. Ya se me fue mi preciosa Lecita porque mañana tenía cosas que hacer y yo no le hice caso. ¿Y arroz? Mucho más, ¿verdad? Aquí no hagas eso, mamá. Espérame. Dámelo. Espérenme, chicos, déjenme atiendo acá las bendiciones. Gracias. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mi su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Miren, chicos, vamos a echarle poquito banerito, ¿sale? Y ahora sí, la Ingrid se va a pegar una enchilada. Está bien bueno, ¿a que sí, chicos? ¿A poco no se les antoja, la verdad? Ay, Diosito santo. Está bien buenísimo, miren, chicos. Miren qué rico caldito. Miren. Esta es la papita, acelga, calabacita. Miren la pechuguita de pollo. Miren. Perdónenme por comer más, se me atoró. Hagan una cosa, chicos, con los brackets uno no puede abrir la boca muy grande. Y luego a mí cada ratito se me salen los fierros y me lastimo. Por cierto, no he ido. No he ido al dentista, chicos. Me hace falta ir. Pero ahorita no quiero hablar de esas cosas tristes porque la verdad me están haciendo muchos trabajos. Unos trabajitos bien dolorosos. ¿Cómo la ven, chicos? Damas y caballeros, les deseo un feliz fin de semana. Claro que sí, Ramón Cárdenas. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que te guste la receta, Ramoncito. Mira, para que te la prepares bien padriurizo, ¿ok? Quedó bien perris. Ya viste el caldito, mira, así se los voy a poner para que se les antoje, chicos. Para que se les antoje, así se los voy a dejar. Prepárenlas, la verdad les va a gustar. Y ya se dieron cuenta que no lo condimentamos con nada difícil, chicos. Nada difícil. Son productos que ustedes los pueden conseguir fácilmente. ¿Ok? El único sazón que tiene distinto es el cúrcuma. Lo demás nada más es ajito, cebolla y consomé. Y todo lo demás se lo da las verduras el sabor, chicos. Así de facilito, para que vean que no necesitan ponerle tanto merjurjerío.
Ingrid, ya me voy a descansar mañana. Me espero un día muy duro bajo el sol radiante. Ramón, muchísimas gracias, Ramoncito, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber venido. Oye, Ramoncito, nos platicas en la próximo live si vas a querer ayudarnos a moderar, porque ya ahorita, mira, Alecita y Leonel ya están en la lista y ellos ellos se van a estar poniendo de acuerdo para que no se sientan más personitas, pues, pero como tú ya nos habías dicho, nos dijiste que sí, ya ves, Ramón, ya ves, está en la lista. Ok, chicos, entonces nos vamos a poner bien de acuerdo el lunes. El domingo yo les voy a dejar mensajito personalmente a ustedes para que sepan si voy a estar, y si alguno de ustedes se pone de acuerdo, dicen ahora voy a estar yo, pues para que nos pongamos de acuerdo, ¿sale? Vale, no quiero que ustedes se vayan a sentir mal o incómodos o que piensen que estoy haciendo preferencias. Vamos a darnos lugarcito, vamos a escoger 4 personitas, ¿ok? Ya ustedes son 3 fijos. De hecho ya teníamos a las 4, ¿verdad? Porque ya nos había dicho otra personita, Leonel, no me acuerdo. Sí, Leonelcito, te leo, mi amor. A ver, dice Doñita, ya me voy, tengo mucho sueño, ya son las 3. Sí, mi rey. Cualquier chismo, novedad me lo cuenta el lunes. Sí, si me encuentra en YouTube, me manda un mensajito. Claro que sí. Mira, te voy a mandar un mensajito de los comentarios que ya me hayas dejado ahí te lo voy a poner en responder para que te llegue directamente a ti. En dado caso de que no, chicos, como todavía no sé cómo ponerlos, cómo agregarlos cómo hacer una mención, perdón, no sé cómo hacerlo, entonces voy a investigar. Denme chance, chicos, porque no les sé mucho estas cosas, apenas estoy aprendiendo y la verdad estoy aprendiendo solita en todo esto. Miren, si yo no sé, si mi hija y mi esposo, mucho menos. Ellos no saben nada de estas cosas tampoco, chicos, así es que ténganme paciencia nada más, por favor, ténganme mucha paciencia. Pero muchas gracias. Ok, corazón. Yo también quiero. Claro que sí, quesito bebé. Nos vamos a poner de acuerdo. No puedo descansar si no me lee mi mensaje. Leonel, buenas noches, mi rey. Te queremos mucho y muchas gracias por habernos ayudado. Un aplauso para Leonelcito, que fue un moderador excelente el día de hoy. Ok, gracias por habernos ayudado, corazón. Gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan. Van a ver que Diosito se los va a multiplicar en todos los sentidos, chicos, ¿ok? Quesito bebé, claro que sí, que eres tú, Vivita Fiu Fiu, claro que sí, mi reina. Acuérdense que lo único que tienen que hacer es que tienen que estar aquí con nosotros en las transmisiones para que no se pierdan y se pongan de acuerdo quiénes son los que van a estar, ¿sale, vale? Será un privilegio ser su moderador. Ay, Ramón Grande, muchas gracias. Para mí es un privilegio que ustedes me ayuden, chicos. Y ténganlo por seguro que me siento mal a lo mejor porque van a decir, ay, Ingrid, le ayudamos y no nos... ¿Ella qué nos va a dar? Les voy a dar mucho cariño, mucho amor. Pero denme paciencia, chicos. Ténganme tiempo. Van a ver que vamos a hacer muchas cosas. Y así como ustedes me ayudan, yo también voy a tratar de ayudarlos. Nada más denme paciencia, horita por horita, denme tiempo, ¿sale? Vivi, yo no volvería también de tu ser moderador. Siento que no llevas tanto tiempo aquí, pero es solo una opinión mía, pero no me molestaría. No sé, pero todo es decisión de Ingrid. No, corazón, no se sientan mal. Miren, vamos a ir viendo esas cositas. Por ahorita, mira, por ejemplo, Leonel, Ramón, ya sabemos, Leonel, Ramón, Alecita, Yorcael, y muchos que ya están aquí muy presentes, que como les digo, ya somos esa familia muy conectada, entonces son las personas en las que podemos tener como esa confiancita, que yo puedo estarse conectando aquí con nosotros para que ellos mismos los vayan conociendo, porque el día que Ramón, Leonel, Alecita, y no me acuerdo quién era otra personita, Leonelito, no me acuerdo la otra muchachita que nos dijo hace ratito que se nos fue. Ella, en dado caso de que uno de ellos no pueda, ellos son los que les van a ceder el lugar a otra persona y ellos van a elegir quién va a ser, corazón, ¿ok? Yo no voy a elegir porque este canal es de ustedes también y ustedes también tienen el derecho de decidir, porque a lo mejor yo tomo decisiones que a ustedes no les gusta, chicos. Y a mí me gustaría estar de acuerdo, cada decisión que se llegue a tomar, tomarlos en cuenta a ustedes también, ¿ok? Porque ustedes están creciendo junto conmigo, chicos. Entonces, yo de esa manera los tengo que tomar todo el tiempo presente. Entonces, todo el tiempo vamos a tomar decisiones juntos, ¿sale, vale? En esas cuestiones, ya en lo que es cosa personal de cada uno,
Pues si ustedes me quieren compartir en algo, les puedo ayudar, aquí estoy. Y cualquier cosa yo también que les vaya a compartir, pues ahí está. Ah, ya ni les platiqué. Después vamos, ya que estemos todos juntos, vamos a platicar respecto al otro canal, chicos, de la muchachita esta que nos propuso para poder estar platicando. Dice que cuántos likes para que estemos, aunque no cocine, para que me pueda conectar. Ustedes díganme, chicos, si les gustaría eso, que aunque no cocináramos y nos pudiéramos conectar un día entre semana para poder platicar, aunque no cocinemos, que sea nada más plática para poder convivir con ustedes. Pero ustedes me lo van dejando saber conforme vaya pasando el tiempo, ¿ok? Porque yo no quiero estar aquí quitándoles mucho el tiempo. Ay. Me tengo que ir a mi... Sí, quesito bebé. Muchas gracias, mi reina, dice, porque me tengo que ir a la escuela mañana a la mañana porque tenemos un examen y tiene que ir a... Más una data, jeje, chao. Ay, bebita Fiu Fiu, muchas gracias, corazón. Que Dios te bendiga, gracias. Te vienes el lunes, pero les voy a confirmar el domingo en la noche, chicos. Les voy a estar confirmando lo del lunes, ¿sale? Porque capaz de que si... No. Yo ya no quiero decir nada, cosas malas, porque solita... solita me pasan. Por cierto, dice, me llamo la quesito bebé, pero soy hombre. En serio, he vivido engañada todo este tiempo, quesito, que diga bebita Fiu Fiu, yo te digo bebita Fiu Fiu. Bueno, pues yo he vivido engañada, pero te vamos a perdonar. Ahí nos dices cómo te llamas, pero no nos quiere decir tu nombre nomás, dice que es la quesito bebé, ¿eh? Y por cierto... Bueno, chicos, no les quiero estar quitando mucho tiempo. Mira, Bebito Fiu Fiu ya se tiene que ir, Ramón también, Leonel también se tiene que ir a descansar. Los quiero mucho, chicos, con todo mi corazón. Espero les haya gustado muchísimo la receta, chicos, para que me ayuden a compartirla con toda su familia y amigos, la vecina, la comadre, con la tía, con la prima, con las personitas que ustedes quieran, chicos, que les gustaría que se vinieran con nosotros. Y miren, para que compartan estas deliciosas recetas que les hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Si digo mi nombre, si quieres, mi nombre es real. Claro que sí. ¿Por qué tú tienes derecho de decir tu nombre? Ay, Leonel dice, sigo aquí, nunca me fui. Leonel. Leonel, ya nos vamos a ir, corazón, ¿ok? ¿Qué edad tienes, Vivi? Leonel dice que la quesito bebé es hombre. Dice que no es, mi nombre es Ian, jeje. Ah, ya nos habías dicho que te llamabas Ian. Yo recuerdo a alguien que dijo que se llamaba Ian y no recuerdo si eras tú. Ah, ok, lo vamos a... Leonel, acuérdame, que la quesito bebé es Ian y que no es ni la bebita Fiu Fiu, porque luego se me olvida. Ay, mira, yo y mis pelitos de lotito. Chicos, vayan y preparen la receta, miren, para que la compartan. Vayan y díganle a la tía, a la hermana, díganle, vayan a preparar este caldito que está bien perris, chicos. Chicos, pues miren, ya son las 2:53. Yo estoy bien feliz aquí con ustedes y me siento bien contenta. Todas esas personitas que estuvieron aquí acompañándonos. Yo soy chisito, pero tengo 10 años. Ay, tiene 10 años, dice Ian. El quesito bebé. Sí, yo me acuerdo de todo. Sí, Leonel se acuerda de todo. ¿Ya, mi amor? ¿Ya no comiste? Ya también. ¿Ya? Bueno. Chicos, muchas gracias por todo, Leonel. Corazón, muchas gracias, Leonel. Un fuerte abrazo. Hoy. ¿Ya? Oye, amor, tranquilízala, Hachi. ¿Ven? Ay, ya se empezaron a alterar los chamucos aquí. Ingrid, creo que de todos los jóvenes yo soy el mayor. Mira, no, ya vino ella a presentarse, pues si ya la vieron aquí, mira. Mi enana, no, chicos, ahorita me cuelga todavía muchas cosas que hacer aquí con todas mis mascotas. No crean que yo ya me voy a ir a dormir. Tengo mucho trabajo que hacer en casa todavía. Bueno, cuídese, que no me alcanzo a despedir. Sí, yo también, chicos, ya me voy, porque no me despido de ustedes. Saben que yo me siento súper feliz aquí y que me encanta y que me siento súper feliz. Pero miren, yo voy limpiando mi cocina. ¿Quieren que les enseñe todo mi detalle? Para que vean que ustedes son parte de la familia. Miren, chicos, miren. ¡Ah!
cochinero tengo que limpiar. Tengo que limpiar, ni modo, chicos. Hay que hacer la limpieza y la de aquí ni se diga, miren. Miren, miren. Ni modo, es parte de la cocina. Bye, chicos. Bueno, cuídense. Bye, que Dios los bendiga, chicos, porque yo todavía tengo mucho trabajo que hacer, ¿eh? Ya saben, cualquier cosita, ahí nos mandamos mensajes, que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Pásenla súper bien, al máximo. Y ya saben, no sean como la Ingrid, no sean psiquis, no se enojen, ni si se enojen, ya saben, no se escondan. Ustedes salgan y digan, aquí no ha pasado nada. No sean como yo, chicos. Que Dios los bendiga. Ah, estoy viendo, soy de los pocos que estoy viendo. Sí, corazón, eres de los pocos que te quedas conmigo al último, porque yo nunca me despido. ¿Cómo dice? Porque yo siempre me despido y tardo un montón. Ya, mi corazón, te voy a dejar para que descanses, ¿ok? Y ya sé que me dices que eres de los mayores, eres uno de los mayores tú y Alecita, ¿eh? Pero yo no te voy a decir el secreto de Alecita porque luego Alecita me va a regañar. Y luego no quiero que me regañe, ¿ok? Te quiero mucho. Leonelcito, muchas gracias, corazón, por habernos acompañado el día de hoy y por haberme apoyado. Me siento súper feliz, la verdad. Me hace súper feliz que ustedes me ayuden en esta situación, ¿ok? Los quiero mucho, que Dios los bendiga y que el fin de semana tengan de lo de maravilla, o sea, que les pase de todo, de lo mejor, ¿ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima, ¿ok? No olviden haber dejado su like. Bye. Bye bye, les mando mensajito el domingo, ¿sale, vale? Bye, chicos, los quiero mucho. Bye. Gracias por todo, gracias.